chat en la parte de abajo. En la parte de abajo se ve un chat, ahí pueden compartir con todos y me gustaría, pues para saber quiénes han hecho el trading de noticias, me pongan un uno y los que no han hecho trading de noticias, pues que me pongan un 2. ¿Sí? Algunos lo han intentado, otros lo están evitando por las cuentas de fondeo. Bueno, hay un truquito para las cuentas de fondeo que luego, si nos da tiempo, lo vamos a comentar en el apartado de preguntas y tal, pues si queréis podemos resolver esas noticias, o sea, ese tema. De acuerdo. Bueno, me vais a permitir que me disculpe en primer lugar. Yo sabéis que soy más bien tímida, que me da vergüenza estar presencialmente cuando hago los webinarios y este es mi primer webinario prácticamente con la grabación, pero me tengo que acostumbrar a ello porque creo que lo queréis, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Si acaso por los nervios cometo algún fallo o alguna cosa, pues me lo perdonáis porque la primera vez siempre tiemblan hasta las pestañas. Vamos a ello entonces. Entonces, por lo que estoy viendo, tenemos que la mayoría no ha hecho trading de noticias o bien porque tiene cuenta de fondeo y no le es posible porque no se lo permiten, o bien porque en el caso de que pueda, le da miedo por la volatilidad. Eso es la mayoría de la gente, exactamente. Pues fijaros, el trading de noticia es una oportunidad tremenda, pero tremenda de hacer dinero en muy, muy poco tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que utilizar unas herramientas, conocer dónde van a estar esas noticias, dónde podemos hacer el seguimiento de lo que acontece antes de la noticia, incluso las herramientas que vamos a descartar, porque no es lo mismo el trading de noticias que el resto del trading por análisis técnico. Entonces, vamos a hablar del trading de noticias como el trading que depende de las noticias económicas y de aquellos eventos relevantes que no salgan solamente en un calendario económico, sino que sean pues a lo mejor algún tipo de comentario que se haga en los medios de comunicación que tenga mucha o una destacada importancia y que pueda afectar a esas noticias o ese trading elevando o disminuyendo los precios. Vamos a ver si nos permite el índice del webinar para que lo podáis identificar un poco cómo está estructurado, pues vamos a dar introducción al trading y la importancia. Después vamos a ver los puntos a los que comúnmente se enfrentan los traders novatos y los que no son tan novatos también, ¿vale? Que es lo que les ocurre cuando hacen trading de noticias o cuando se plantean simplemente. Después vamos a ver los principales miedos asociados al trading, no solamente de trading de noticia, pero en este caso enfocados sobre todo al trading de noticia que pueden dar por traste nuestra operativa. Más que nada para que identifiquéis aquellos en los que, de hecho, os voy a preguntar luego si alguno se identifica con alguno, que me lo comparta, para así yo poderos ayudar mejor. Después hablaremos de la experiencia del trading, especialmente trading de noticias sin acompañamiento. Es complicado porque es una operativa distinta. Los errores frecuentes, normalmente por falta de conocimiento, porque una vez que ya se tiene el conocimiento, pues los errores se cometen menos. Lógicamente hay personas aquí que no me conocen, por lo cual también, pues, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy hablando con esta autoridad acerca de el trading de noticias? Tendremos una breve presentación de quién soy, la mayoría si me conocéis, hay otros que no. Y luego, pues, iniciamos directamente el contenido del webinar. Ahí donde vamos a aprender todas las técnicas, herramientas que tenemos. Como os dije al inicio, el webinar es una propuesta, una oferta para entrar en los entrenamientos. Es un sistema de webinars que vamos a ir haciendo con el objetivo de dar a conocer la escuela, pero los vamos a utilizar para dar información acerca del trading, con lo cual podéis utilizarlo para aprender mucho más de lo que ya conocéis, independientemente de que entréis en la escuela a los entrenamientos de élite o no. Pero en mi caso, pues en este caso tendríamos que hablar de lo que podemos ofrecer nosotros y últimamente al final del webinar, para aquellos solo que tengan interés, nos vamos a quedar para una oferta especial, que como es el primer webinar que hago transaccional y comercial después de 3 años, que bien sabéis que he estado de baja con problemas de salud y tal, pues hemos montado una oferta tan especial que yo creo que es la primera vez que la escuela ofrece esos, lo cual puede ser interesante para las personas quedarse hasta el final.
Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver una cosa. Fijaros, el webinar de noticias normalmente tenemos lo que es el trading como estrategia. Podemos utilizar el análisis técnico para operar el resto del tiempo, pero cuando ocurre una noticia o un evento importante, ocurre que todo ese análisis técnico se desconfigura momentáneamente y entonces se dificulta cómo nosotros entrar o salir del mercado. Hay mucha gente que lo evita. Si vosotros tenéis la intención de hacer solamente un sistema que sea automático o un sistema que sea muy técnico, muy metódico, evitaréis el trading de noticias. Sin embargo, cuando tenemos noticias, tenemos una oportunidad tremenda, pero tremenda. No imagináis cuánto, luego veréis cuánto, porque vamos a ver cuánto se puede ganar y cómo hacerlo de ganar mucho dinero con el trading de noticias en muy poquito tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos en el trading de noticias, veréis que seguramente os ha pasado a muchos. Ahora os preguntaré y me diréis si es así. Metéis operaciones y de repente, ante una noticia, por ejemplo, aquí tenemos una que es positiva y sube el mercado activándose compras por parte de todos los participantes que están en las pendientes de esa noticia y de repente nos encontramos con que se empiezan a activar las ventas y entramos en pérdida. Podemos llegar a un momento en el que nos quedemos bloqueados, inclusive, y no podamos hacer nada más que ver cómo se va perdiendo esa cuenta sin que seamos capaces de hacernos con ella. Entonces, el hecho de entender primero cómo los eventos globales impactan en los mercados y luego saber cómo hacerlo para poder gestionar mejor el capital que tengamos, me vais a permitir para que podáis ver la presentación, a ver si puedo poner de manera que se vea ahí abajo, estaremos mejor. Así os veo a todos, pero al mismo tiempo podemos ver la ponencia. Entonces, el obtener ventajas de ese trading a través de determinadas técnicas. Vamos a continuar. Creo que os tengo que poner por aquí porque si no, no me permite continuar el... Vale, vamos a hablar de los puntos de dolor en el trading. ¿Identificando qué? Pues las dificultades que normalmente os enfrentáis, los que sois novatos y los que no lo sois tanto. Normalmente son pérdidas debido a decisiones que son mal informadas. No se sabe cómo interpretar, como decíamos antes, correctamente las noticias económicas. Hay veces que vemos un dato y no sabemos identificar cómo afecta ese dato al activo en el que estamos, lo cual nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Y por otra parte, podemos tener una reacción sin estrategia ante la volatilidad del mercado que nos haga actuar impulsivamente. Tener en cuenta que cuando hagamos trading de noticias siempre tenemos que tener una estrategia detrás. No podemos improvisar e irnos detrás del precio, porque ese sería el mayor error. Lo habitual es que el novato vaya detrás del precio corriendo, se dispara la orden y salen corriendo detrás de la orden como si no hubiera mañana. Bueno, pues esos son, me imagino, no sé quién de vosotros ha hecho eso. Yo lo he hecho al principio, no lo niego, pero al inicio siempre normalmente hacemos una operativa de ese tipo. Vemos la noticia y nos creemos que todo lo que nos dicen es verdad y no es así. A ver, vamos a ver qué ocurre entonces cuando tenemos esas noticias, voy para atrás un poquito, y nos encontramos con que creemos que lo que nos dicen es verdad. Tenemos una noticia tal que, por ejemplo, imaginaros, nos indica que es buena para el dólar y nosotros, lógicamente, pues entramos al dólar a comprar. De repente nos encontramos con que 10 puntos del precio más arriba, nuestro mercado empieza a caer porque empieza a entrar el institucional. ¿Qué nos falta ahí? ¿Nos falta conocimiento? No, conocemos bien la noticia, o sea, sabemos el impacto de la noticia y vamos a favor de la noticia, pero nos falta la estrategia, tener en cuenta en nuestra estrategia al resto de los participantes del mercado, cómo pueden utilizar esa noticia. En este caso, una noticia buena para el dólar, por ejemplo, que hiciera incrementarse el dólar, podría ser
interesante para los traders profesionales con grandes cuentas para iniciar su bloque de venta masiva, puesto que tendrán muchísima más capacidad de intercambiar esas órdenes que entran. Sin embargo, cuando entramos desde el inicio sin conocimiento, pues lo que creemos es que detrás de la noticia nada más hay la intención de lo que significa la noticia. Y eso no es así. Por eso es necesaria esa estrategia que nos indique qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Ahora vamos a ver los puntos de dolor que afectan psicológicamente cuando vamos a operar en el trading de noticias, porque también hay mucha parte de la pérdida nuestra según nosotros estemos sintiéndonos o estemos pensando. Por ejemplo, se me ocurren pues pérdidas financieras significativas. Muchos traders pues reportan pérdidas por decisiones mal informadas, pero también porque tengan miedo de perder y entonces operen con ese temor. Cuando nosotros operamos, no sé si habéis escuchado, decirme quiénes han escuchado con uno, los que han escuchado acerca de que el trading es un 80% psicología y un 20% técnica, y un 2 el que no lo haya escuchado. ¿Habéis oído eso de, verdad? De todo un poco. Sí, así es. Pues bueno, hay muchísima gente que cree que solo depende del análisis técnico. Poco más, eso es lo que se vende. Bueno, en realidad es cierto. Fijaros, si nosotros nos metemos en un trading de noticias convencidos de que vamos a salir bien parados, saldremos mejor parados que si pensamos que vamos a perder. ¿Por qué? Porque primero vamos a meter la operativa, pero una vez que se active la operativa, nosotros vamos a estar temerosos y no vamos a dejar que se desarrolle esa operación si tenemos miedo a perder. Entonces, la aversión al riesgo va a hacer mucho. Por eso es porque se dice que la psicología forma parte del 80% de las operaciones en el trading. No es tanto el conocimiento y la técnica, sino también, además, cómo luego gestionemos esa operación, el tiempo que dura esa operación. Otra de las cosas que nos puede hacer dar al traste con el trading de noticias sería la falta de comprensión del mercado, una gestión emocional deficiente, es lo que hablábamos justo antes, o una estrategia que no esté clara. Como decía, la estrategia de perseguir al precio es la peor en el trading de noticias. Normalmente yo, si os digo la verdad, suelo operar después de la noticia. Se puede actuar en el momento de la noticia, antes también, después y durante. Y se pueden incluso sacar dinero de los mercados relacionados por la correlación que suelen tener o la manera en que se mueven acorde entre ellos. Pero si no tenemos una gestión emocional eficiente, aunque nosotros tengamos un éxito rotundo y empecemos a ganar dinero, en las noticias, como ese movimiento es tan rápido, es tan brusco, a veces en minutos, sale, se dispara y no nos espera. Y entonces el no tener una estrategia previa o el estar emocionalmente tenso o preocupado por perder o lo que sea, nos puede hacer que perdamos esa operación que está acertada o esa operación que está bien colocada y que al final entremos en pérdida sin saber cuándo salirnos. Luego, también los miedos pueden afectar. Bien, tenemos los miedos comunes, que son normales en todo tipo de trading, pero también afectan al trading de noticias. Lo mismo, volvemos intensivamente a influir miedo a perder dinero. La mayor parte de los traders, al cabo del tiempo, después de aprender, no son malos operadores, no son malos traders, pero las experiencias de haber perdido dinero hacen que cuando vuelvan a entrar al mercado, entren mal y pierdan más. El hecho de estar en un entorno de incertidumbre sobre la fiabilidad de las fuentes de información también es otro punto que nos puede hacer perder mucho dinero en el trading y mucho más en el trading de noticias. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa acerca de esa noticia, cómo va a impactar en el mercado. No estamos seguros de si es una figura de autoridad la que lo dice. Si lo es, a lo mejor le hacemos más caso, si no, nos vamos a los foros. ¿Y qué ocurre en los foros? Pues es como cuando tenemos una enfermedad y nos vamos a buscar información en las redes, que nos sale todo lo peor, porque la gente que lo está pasando bien, pues normalmente no lo comenta. Entonces, el hecho de que tengamos incertidumbre
acerca de lo que puede haber detrás del mercado, que tengamos incertidumbre acerca del análisis técnico que hagan unos u otros que dicen ser rentables, pero que están hablando en los foros y que no sacan la foto de cuando no aciertan. Bien, nos gusta mucho, el ego humano pues tiene ese problema, que normalmente cuando estamos acertando nos gustan que nos echen ahí esas aplausos por encima y esas manitas por encima de la espalda y entonces, ¡ay, he ganado, he ganado, he ganado! Y entonces ese día pues hablan de todos los mercados como si fueran verdaderos hombres de sapiencia o mujeres. Pero sin embargo luego cuando se equivocan, esconden la mano, desaparecen del foro y ya pues se hacen mutis y bueno, pues nos vemos en ese entorno de incertidumbre en el que nos apoyábamos por lo que decía la mayoría. Entonces, cuando vayamos al trading de noticias, nos tenemos que olvidar de todo lo que digan en los foros. Y digo todo. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder, la vamos a palmar. ¿Vale? Entonces, cuando vayamos al trading de noticias, ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir con una estrategia preparada previamente, conociendo los participantes que hay en el mercado y las necesidades de esos participantes, es decir, el trader retail, probablemente la persona que está desde su casa en el ordenador, va simplemente a ir detrás del precio. ¿Qué va a hacer el trader institucional con grandes capitales si es el que puede girar el precio o puede mantener ese crecimiento del precio? Probablemente va a ir en sentido contrario, con lo cual necesitamos conocer qué está haciendo el institucional antes de la noticia. Ese es un dato fundamental, por favor, tenerlo en cuenta. Si sabemos lo que hace el trader institucional con grandes capitales antes de lo que viene a ser la noticia, nos daremos cuenta que puede utilizar la noticia por dos vertientes. Una, el hecho de engañar a la gente a través de los medios de comunicación, que tendrá capital suficiente para poder meter redes y tentáculos en los medios de comunicación. Y la otra, aunque no haya podido meter tentáculos o engañar al resto de la gente, sí que puede utilizar ese incremento de volumen de capital entrando al mercado a favor de la noticia para ellos posicionarse en la posición que deseaban ya de antes. Es decir, que entonces entender lo que estaba haciendo el institucional mucho antes de que se dé la noticia nos va a dar el punto clave sobre hacia dónde deben ir dirigidas nuestras operaciones durante la noticia y especialmente cuando vemos aparecer ese volumen institucional claramente entrando al mercado, que normalmente nuestras plataformas de trading nos lo van a dar, aunque sea a toro vencido, cuando ya ha pasado esa vela, bueno, pero ahí está ese volumen y nos va a identificar claramente junto con las mechas que se forman durante la noticia a por cada unidad de tiempo lo que está haciendo el trading institucional. Por tanto, ya no tendríamos tanta incertidumbre, no tendríamos solamente la importancia de ver qué noticia es o qué dato me da, porque el dato que me dé la noticia es indiferente, es solo un dato, lo tenemos que poner en contexto con todo lo demás, con lo que ha ocurrido antes sobre ese dato, si por ejemplo son unas nóminas no agrícolas, si se esperaba que fuera un dato superior de nóminas de desempleo y hay, por ejemplo, más trabajo y hay una disminución del desempleo, todo eso va a afectar, por ejemplo, las nóminas no agrícolas, que es una de las más negociadas, los tipos de interés lo mismo. Podemos conocer previamente si hay una intención o no de elevar los tipos de interés del precio del dinero y luego el día de la noticia eso va a tener eco, puesto que genera una expectativa. Y no se negocia la noticia en sí, se negocia cómo afecta esa noticia respecto a la expectativa que tenemos. Es decir, si nosotros tenemos la expectativa de que va a haber subida del dólar y no la hay, va a afectar mucho más al mercado que si ocurre lo que era esperado. Por tanto, cuanta más variación haya entre la expectativa que se tiene y lo que realmente se anuncia, el efecto de la volatilidad va a ser mayor y por tanto mejor todavía para nosotros porque se va a mover mucho más el mercado y vamos a poder sacar mucha más rentabilidad, puesto que con cuentas pequeñas normalmente se opera por volatilidad, esperando entrar en un punto, Hola, salir. buenas tardes.
Les iba a pedir, por favor, si alguien tiene lo que es el micrófono abierto para que no se mezclen los sonidos, si lo puede, luego tendremos un momento en el que pueden compartirme. ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar entonces con los miedos también que afectan a la hora de las noticias mucho más, el temor a la volatilidad. Ya hemos dicho al inicio que muchos no operan porque les dicen siempre, huye del ruido, no te vayas a temporalidades pequeñas. Fijaros que las noticias en un minuto muchas veces se dispara el precio hasta 200 pips. Entonces, si eso nos da miedo, nos da vértigo, lógicamente, pues es mejor no estar en el trading de noticia, pero realmente ese ruido del que les dicen que huyan es el que nos va a dar la oportunidad de generar mucho dinero en poco tiempo. Porque lo que a lo mejor se produce un movimiento que tarda semanas, en una noticia se puede dar en 5 minutos, como luego veréis las operativas que os voy a compartir. Y luego, pues, fundamentalmente, si uno no confía ni en sí mismo, pues, ni en las propias habilidades que tiene, pues entonces el no estar preparado, el sentirse fatal, pensando no voy a ser capaz, no tengo las herramientas, no tengo la capacidad y no soy un trader, aunque me gustaría, pues eso también puede afectar. ¿Por qué? Porque vamos a entrar, es como cuando uno quiere saltar al otro lado del charco y salta con miedo y al final cae en el charco. Pues en el trading de noticias pasa exactamente igual que en la vida real. Entonces, sí que habría que trabajar en esa parte, ¿vale? Porque todo eso afecta. Vamos a ver entonces errores comunes, además, al operar sin conocimiento en el trading, cómo la falta de formación nos puede llevar a pérdidas significativas. El hecho de que antes hemos hablado de los miedos que son habituales en general en la vida real y también en el trading, pero ahora vamos a hablar de aquellos que son por falta de formación. Por ejemplo, nosotros podemos abrir una operación, pero si no tenemos en cuenta el riesgo con el que estamos entrando en el mercado, el capital con el que estamos entrando y no lo ajustamos a nuestra cuenta de trading, pues pues puede suponer un problema. Podemos entrar bien, pero por culpa de la gestión de riesgo, finalmente acabar palmando la cuenta. Hay gente que sobreopera y entra pensando que tiene capital infinito y no es así. Tenemos una cuenta que además si lo hacemos mal, el mismo broker nos va a cerrar operaciones, nos va a decir, lo estás haciendo muy mal, no quiero asumir el riesgo que tú estás asumiendo, porque detrás de ti voy yo, tener en cuenta que estamos en un mercado que es apalancado. Por tanto, de cada moneda que nosotros ponemos nos prestan. En ese sentido, nadie de la broker va a tomar el riesgo si uno no tiene cuenta de la gestión del riesgo con el que está operando. Es decir, en una noticia no se os ocurra nunca, pero nunca, el entrar con grandes lotajes, ¿vale? Vamos a ver si pudierais, por favor, aquellas personas que tengan abierto el micrófono, es que no sé yo si podré cerrarlo desde aquí. Bien. Bueno, continuamos entonces. Y operar sin entender las noticias, pues evidentemente donde uno no sabe, mejor que no se meta. Sería como hacer una tarta sin ni siquiera saber ni cómo se echa la harina, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, es sentido común, es el mejor de los sentidos. Pero bueno, son decisiones que luego con formación son fáciles de salir de ellas y tener un mejor desempeño. Por falta de conocimientos tenemos también lo que soléis hacer la mayoría. Me gustaría aquí que compartierais, no hace falta que me lo digáis personalmente, ¿vale? Pero sí en el chat que me pusierais si algunos de los errores que estoy poniendo aquí lo habéis cometido. Por ejemplo, el error de sobreapalancamiento es utilizar un apalancamiento excesivo sin entender los riesgos asociados. Es decir, creo que puedo sacar mucho de aquí y voy a sacar voy a entrar con mucho porque estoy convencido de que esta es la operación ganadora sin darme cuenta de la cantidad de dinero que estoy poniendo sobre la mesa. O ignorando la gestión de riesgo. Pues no poner un stop loss, una parada de pérdida. O bien, si no ponéis stop loss, yo sabéis que los alumnos míos de los entrenamientos, yo opero sin stop loss a nivel profesional, operamos sin stop loss, pero no improvisamos. Nosotros lo que hacemos es poner otro tipo de limitación para evitar la pérdida, que son las coberturas.
No la conoce mucha gente a nivel de calle, pero bueno, los que no conocen las coberturas sí conoce todo el que se acerca el stop loss, que es la parada de pérdida, ¿no? Donde ya no quiero perder más. Y entonces ignorarlo y decir, bueno, pues durante la noticia yo no pongo ningún stop loss y así tengo más oportunidades. Y así de repente se encuentra uno con que de repente el mercado se te ha ido 300 abajo y te ha quebrado la cuenta por no poner una parada de pérdida. Entonces, siempre que nosotros no sepamos o tengamos falta de conocimientos, al menos evitemos el riesgo de una manera muy simple. Si no sé nadar, me pondré unos manguitos para tirarme al océano. Tener en cuenta que cuando nosotros estamos en el trading de noticias, estamos tirándonos a un momento de volatilidad donde las olas, por decirlo así, donde los movimientos van a ser grandes, nos van a dar grandes oportunidades. Pero eso exige que reduzcamos nuestro tamaño de la posición con el que accedemos al mercado, aunque entremos más veces, pero reduzcamos ese riesgo de exposición. Y al mismo tiempo que decidamos en qué punto nos vamos a salir. Me da igual si ponéis un stop loss ya marcado en el precio cuando entráis o bien si lo tenéis mentalmente. Pero el caso de tenerlo mentalmente significa ser luego muy consecuente con ello para salirse. Bien, o bien no diversificar adecuadamente. Y luego, pues lo típico, me voy a los foros y sigo consejos no verificados. Si nosotros queremos batirle al mercado, que es difícil batirle, tenemos que tener conocimientos serios, legítimos, de gente que sepa hacerlo. No podemos ir a un foro de uno que hizo una prueba una vez y le salió bien y que nos diga cómo hay que hacerlo. No quiero decir que los foros sean malos, los foros son una comunidad de traders para apoyarse con recursos y tal, pero los que están aprendiendo y están compartiendo es porque todavía no tienen el conocimiento suficiente para hacerlo por sí mismos, con lo cual creemos, por el hecho de que sean más participativos, de que llevan razón o sean más políticamente correctos o sean más populares y no siempre es así. La gente profesional no suele tener mucho tiempo libre para estar en los foros debatiendo y entonces normalmente no tenéis decisiones muy informadas o información verificada o conocimientos verificados en foros donde la mayoría de la gente está buscando quién sabe más para aprender del que está al lado, ¿no? Entonces, en caso de que saquéis alguna información de los foros, por favor, contrastarla por vosotros mismos, tener un pensamiento crítico. No sigáis a las masas, porque de las masas se alimentan los traders profesionales. Y me refiero con profesionales a las grandes instituciones que necesitan gente desinformada para generar capital a favor de ellos. Y el trading da oportunidades para todos, pero al final solo permanecen aquellos que realmente están informados, saben lo que hacen y lo hacen de una manera sensata. Y luego, pues, lo mismo. El trading de hace 20 años no es lo mismo que el trading de noticias de ahora. Entonces siempre tenemos que estar un poco actualizándonos en la formación. No significa que seamos estudiosos de por vida, pero sí actualizarse de las nuevas estrategias o cambios que haya en el mercado, porque puede ser que de repente si no estamos averiguando, por ejemplo, que se pueden cambiar los niveles de porcentaje de margen o los márgenes establecidos para una cuenta que nos pone nuestro broker, puede ser que nos encontremos con que de repente estemos operando más de la cuenta, nos llegue una cartita, un email, bueno, una cartita ya no, un mail de nuestro broker que diga por posible volatilidad en esta noticia, en estos próximos días, le voy a cobrar más por dejarle entrar al mercado. ¿Y qué ocurre? Que claro, lo aplica a las 12 horas de ese mismo día, no dándole oportunidad a la persona que está haciendo trading a ajustar las operaciones que ya tiene por las que le va a retener más dinero y al final pues la cuenta sufre. Entonces, siempre es interesante estar un poquito al día, no digo ya ser maestros, pero sí un poquito formarse continuamente en las novedades o actualizaciones. Entonces, decíamos, no solo todo eso, sino que además el interpretar mal el impacto de las noticias, teníamos que tener no el dato de la noticia, sino en base a la expectativa que teníamos previa qué significaba la noticia. Eso es operar noticias. En base a la expectativa que tenemos previa sobre la noticia, que nos lo indica el calendario económico, determinar cómo afecta el dato que recién nos están entregando en esa noticia.
en el calendario económico, ¿vale? Luego, entrar en operaciones con retraso. Hay mucha gente que en el momento de la noticia le da mucho miedo, mucho temor y quiere entrar 3 horas después a favor de la noticia. No, en el timing adecuado es donde hay que entrar. Si nosotros estamos operando una noticia y decimos que operamos después de la noticia, se refiere a los minutos o a la media hora después. Porque veréis luego que las noticias, tengo ahí muchos casos para que las veáis y entrenéis un poquito el ojo, tienen unos movimientos parabólicos, pero luego vuelven a hacer un regreso lento normalmente a los niveles de trading que solían llevar o a la misma tendencia que solía llevar. Entonces, si entramos en una noticia que no va a favor de la tendencia porque la noticia lo da así y después se queremos seguir yendo en contra de la tendencia 3 horas después porque la noticia daba un impacto negativo y resulta que estamos en una tendencia alcista, pues evidentemente nos vamos a equivocar por entrar en operaciones con mucho retraso. Entonces es crucial entrar demasiado tarde, puede reducir las oportunidades de beneficio. Y luego, pues como decíamos antes, no anticipar la volatilidad extrema. Tenemos que tener en cuenta que no podemos entrar en todos los activos que nosotros queramos. Yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho operar en el oro, operar en el yen o operar en el Bitcoin ante una noticia, pero de repente no es consciente de los movimientos tan abruptos que puede haber en esos activos o el precio y el coste que tiene entrar en esos activos durante una noticia. Por tanto, el hecho de no anticipar una volatilidad extrema que puede darse en un momento dado y no ajustar esa operativa a esa circunstancia, pues también nos puede costar dinero. Ahora, el trading sin acompañamiento, y no me refiero al acompañamiento de los foros, me refiero al acompañamiento de una persona que sepa lo que hace. ¿Qué puede significar? Pues que inicialmente estemos desorientados ante una noticia. Sin guía, pues nos podemos sentir más perdidos que las mangas de un chaleco. ¿Por qué? Porque el mercado es complejo si no lo entendemos y si no estamos acompañados por alguien que nos deje verlo como realmente es, puede dar lugar a muchos errores. Esos errores pueden ser muy costosos, decisiones impulsivas, mal informadas, que lleve a pérdidas significativas o con falta de disciplina. Hay un mentor en la falta de disciplina no te va a poder ayudar, porque la disciplina pertenece a la esfera de uno mismo. Te puede dar consejos, pero luego está en ti generar esa habilidad a través del hábito. Es decir, el consejo que te puede dar el mentor o la persona que te esté acompañando en tu formación será en base a ser disciplinado. El ser disciplinado empieza desde el momento que nos levantamos, no solamente en el trading. Entonces, una persona que no es disciplinada va a tener que trabajar el ser un poquito a través del hábito de hacer, ser disciplinado en otras áreas también. Y finalmente eso va a repercutir en el trading. Por tanto, la falta de disciplina, que exige una estructura de trabajo, es fácil de desviarse en un plan de trading, aunque lo tengamos, porque depende de la esfera de uno mismo y eso hay que trabajar. ¿Se puede trabajar con psicología? Sí, se puede trabajar con técnicas conductuales también, pero principalmente es la actitud personal. ¿Cuántas cuentas no se pierden? No ya en el trading de noticias en todo sentido, sino cuando uno quiere llevar razón y se casa con su idea y se sale de lo que habitualmente es su estructura de trabajo, su plan de trabajo. Es decir, yo no voy a entrar en este activo aunque haya una noticia y vea una oportunidad muy buena con más de 3 operaciones. No voy a subir el lotaje y la posición más de no sé cuánto. Y de repente, ¡guau! Esta es la noticia del siglo, allá que me voy, allá que me lanzo y cataplom. Me meto con 3 lotes porque me voy a hacer rico en un día. ¿Y qué ocurre? Tropezón y cataplom. Nos hemos quedado sin el dinero de las vacaciones y algunos hasta sin el dinero de la comida, ¿de acuerdo? Y encima hemos pedido crédito. Es decir, hay que tener una cierta disciplina en lo que hacemos cuando nos dedicamos al trading y la tenemos que ir acostumbrando a esa disciplina para luego también aplicarla en el trading en cosas pequeñas que hacemos. Es el mejor consejo que yo os puedo dar, porque si no, por más que tengamos un plan, luego no lo vamos a saltar cuando queramos, como nos saltamos el resto de las cosas en nuestra vida si no somos disciplinados.
Y luego el hecho de no estar acompañado, el ir solo, el no tener una comunidad de apoyo, eso también puede hacer que seamos peores operadores y mucho más en el trading de noticias, porque el trading de noticias es un tiro más certero, más francotirador. Puede que acertemos en una tendencia, porque es fácil acertar en una tendencia, ¿verdad? Pero cuando es un trading de noticias, tenemos que saber lo que estamos haciendo. El hecho de que tengamos una comunidad que cuando nos desviemos nos diga, hey, por ahí no es, fíjate, acuérdate, tal. O que cuando tengamos un mal día, porque lo hayamos hecho mal, no nos sintamos mal trader, también va a hacer que el día que hagamos un trading de noticias, nosotros estemos más preparados mentalmente para hacer esa operativa. Bien. La mejora continua, el aprendizaje comunitario, el enseñar a otro lo que uno aprende, que no significa que todos los que estáis en los entrenamientos míos o en cualquier otro curso os dediquéis luego al trading, pero el hecho de a lo mejor enseñarlo a otro a nivel individual o intentar enseñarlo a sí mismo, escribiendo pues simplemente un diario de trading o cualquier cosa, como si nos estuviéramos autoenseñando o enseñando a otra persona que fuera sin conocimientos, eso nos va a ayudar a interiorizar lo que estamos dando. Es la mejor manera de aprender. Recibir y luego dar. Y así, una vez que lo damos, una vez que lo entregamos, es porque lo hemos entendido y lo hemos interiorizado. Por tanto, el hecho de estar en comunidad, cuando una persona pide ayuda, colaborar, participar, enseñarle, eso nos va a ayudar en nuestro aprendizaje. No lo olvidéis. Bueno, aquí viene, ¿por qué os digo yo todas estas cosas? ¿Vale? ¿Quién soy yo? Y entonces aquí me voy a poner yo esto aquí al ladito con vosotros. ¿Quién es Isabel Nogales para deciros todo esto? Muchos me conocéis, sabéis la trayectoria, pero otros no. Fijaros, esta foto fue mi primer trading room y fue en una casa de campo que tengo y la tenía en mi propio dormitorio. Me imagino que todos hemos empezado así, con poca cosa, con 2 libros, tal cual, un tal, o incluso utilizando una televisión. Normalmente la gente pensaría que yo después de estar ya en el nivel que estoy, debo de tener un gran trading room. No depende de las 8 pantallas que tengas, que las puedes tener en el trabajo, pero en casa a lo mejor no te es necesario el que seas mejor trader. El que seas mejor trader lo puedes ser incluso desde un simple móvil. Entonces, no os confundáis con tener 800 pantallas. ¿Es más cómodo? Sí, pero no es necesario. Yo a veces encendía esta televisión que tenía aquí, otras veces tenía esta otra televisión y ya está, y el ordenador. Fijaros, aquí estaba con este libro que hay aquí. Es mi primer libro, todo sobre, bueno, no es mi primero, es uno de ellos, ¿no? El más vendido, todo sobre Forex, teoría y práctica, que yo creo que lo conocéis casi todos, ¿verdad? Ese ha sido un bestseller. Pues aquí lo tenía corrigiendo los errores de la primera edición. En el 2007, como digo, monté mi primer trading room y después en el 2015, pues para que no se me olvidara lo que iba aprendiendo, creé un blog. El blog se llamaba Forex al alcance de todos. Me empezaron a pedir que por favor unificara un poquito las cosas que yo conocía y para poder beneficiar a otros y entonces me propusieron iniciar una serie de libros de trading y ahí está pues todo sobre forestería y práctica, todos los temas. Luego ya en el 2016, como empecé con un desempeño muy bueno, empecé a llamar la atención de fondos de inversión y me propusieron ser trader profesional, asesorar, informar y tal. Y entonces ya me formé a nivel académico bueno, pues con el máster en gestión financiera y bolsa y me dediqué al trading profesional, gestionando para fondos. Y finalmente, en el 2017 ya empecé a ser un gestor de cuentas corporativas y privativas de gran capital. En 2018 tuve un problema. Había gente que quería aprender conmigo, pero yo no cogía prácticamente más que un alumno, mentorizaba porque tenía el conocimiento de que el hecho de informar a otro o enseñar a otro me ayudaba a mí. Entonces cogía a una persona, hasta 4 o 5 meses después no cogía otra, total, tenía una lista de espera tremenda. Y entonces, pues lo que planteamos fue para poder dar cabida a más gente, hacer los cursos de entrenamientos de élite en Forex que eran grupales. Y bueno, pues para darle esa figura o esta estructura, pues fundé CEFI International Business School, de la que actualmente soy CEO. Eso es del 2018 en adelante. Y esa es la persona que os está hablando. Algo sé, ¿verdad? Algo sé de trading. Bueno, tengo más de 17 años ya de experiencia, casi 18.
Cuentas institucionales he trabajado, corporativas y privativas. Actualmente soy CEO de CEF International Business School. La fundé con el objetivo de que hubiera formación de traders de calidad, con cientos de historias de éxito y los resultados comprobados de los alumnos. Aquí tenéis, porque el que yo lo diga no significa nada, pero ahí tenéis cuentas de gran capital que yo gestiono. Cuentas de trading profesional. ¿Veis ahí unas cantidades enormes? Esos son los trades de un solo día. Como veis, son operativas que estaba siguiendo a través de las plataformas móviles, aunque normalmente yo recomiendo operar en el ordenador. Otra cosa es que hagamos seguimiento de las operaciones que ya tenemos. He escrito algunos libros, os lo comentaba antes, aquí tenemos algunos de los que más se venden, pero hay muchos más, creo que hay unos 20, están por Amazon, por Google, por tal. Tenemos todo sobre Forex, se convirtió en bestseller y el manual de análisis técnico y manual de vela japonesa son los que más se están vendiendo. El de manual de análisis técnico creo que actualmente es en español el libro más vendido después de Murphy. Y Murphy es el que se utilizaba a la hora de estudiar en los mercados financieros hace 30 años. Aquí un poquito más sobre mí. Me vais a permitir que deje paso a un participante que me están pidiendo unirse y continúo con vosotros. Y bueno, pues aquí simplemente un detalle más de quién soy. Ahí no hace falta extenderse más. Y vamos ya inicialmente a hacer, aunque ya hemos visto algunos detalles que tienen importancia en el momento del trading de noticias, pero vamos a empezar con la introducción al trading de noticias y su importancia en los mercados financieros, al webinar propiamente dicho. Vamos a hablar de la relevancia de los eventos económicos en el trading. Fijaros que la inflación y la relevancia, por ejemplo, de la inflación y el impacto de los mercados afecta a la política monetaria, afectarán a los precios de los activos. Por tanto, conocer el tema de la inflación y cómo afecta a los mercados forma parte de ese bagaje de formación necesaria que tenemos que tener a la hora de poder tradear luego después cuando hagamos trading de noticias. Otra de las noticias, por ejemplo, muy relevantes a la hora de hacer trading de noticias, el informe del empleo y su influencia. En este caso, me gustaría en el chat que me dijerais quién ha utilizado el trading de noticias para operar las nóminas no agrícolas. Os pongo NFT, nóminas no farm payroll, que son nóminas no agrícolas. ¿Quién las ha utilizado? ¿Me podéis indicar? ¿Alguno las ha operado? ¿Qué tal os ha ido en la operativa de nóminas no agrícolas? Muy volátil, ¿verdad? Bueno, tenemos una oportunidad todos los meses, que son las nóminas no agrícolas, y se producen los viernes, primer viernes de mes, todos los meses. Aquí en España viene a ser sobre las 2, 2:30, dependiendo si es verano o invierno. Y tenemos algo que no conoce la gente, pero que también nos da mucha utilidad y que es un tip que quiero que os guardéis para aquellos que operáis las nóminas no agrícolas, porque nos da mucha información previa acerca del contexto de lo que va a producirse 3 o 4 días después. Si tenemos la noticia los viernes de las nóminas, primer viernes de mes de las nóminas no agrícolas, el miércoles tenemos los datos de desempleo. Por tanto, viene relacionado los datos de desempleo con los datos de empleo. Muy, muy relacionado, como veis, ¿no? Entonces, el conocer los miércoles los datos de desempleo en el calendario económico, luego veréis cuáles podemos utilizar para el calendario económico. Yo suelo utilizar mucho y mis alumnos lo conocen. Luego os hablaré de él y además os lo enseñaré. Puede ponernos o anticiparnos a lo que la situación en la que se van a colocar los institucionales, ya conociendo ese dato previo que casi nadie suele mirar los miércoles, ¿vale? Entonces, primer viernes de mes,
nóminas no agrícolas, se refiere a sectores industriales. ¿Cuántas contrataciones hay en sectores industriales? Y es muy técnico, las nóminas no agrícolas son muy negociadas, muy seguidas, es una de las del calendario económico junto con los tipos de interés que más se negocian y normalmente se mueven igual para los pares. Siempre suelen dar el mismo resultado, en torno, por ejemplo, el eurodólar, unos 60 pips, luego gira, vuelve otros 40 o 60 abajo, luego vuelve a hacer un movimiento de zigzag y finalmente regresa a la volatilidad inicial de antes de antes de la noticia, pero siempre hace un movimiento un poco más extendido de más allá de la noticia, porque al haber participado tanta gente, a medida que se van cerrando las operaciones, pues hay veces que hace ese movimiento contralateral y parabólico de zigzag, que luego lo veréis cómo afecta a varias monedas y cómo podemos aprovechar nosotros también las noticias del IPC, también las noticias de del índice manufacturero, las noticias de tipo de interés. Hay muchas y hay todos los días. Quiero decir que podríamos solo especializarnos en trading de noticias y sacar muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero, como veréis después con mis técnicas. ¿Vale? Con la técnica normal vamos a sacar un poco. Con las técnicas mías se pueden multiplicar por 6 o por 10, como luego lo veréis. Y luego tenemos, por ejemplo, pues lo que decía, la inflación, los informes de empleo, decisiones de tasas de interés. Aquí he puesto unas poquitas nada más, ¿vale? Pero hay muchísimas y todos los días, como decía, hay en diferentes activos, no solamente monedas. Entonces, pues principalmente lo ideal es escoger las que más se negocien, porque van a ser las que nos den mayor volatilidad y las que más impacto tengan. Luego lo que haremos será el poder ver cómo se negocian habitualmente y cuánto se mueven en el histórico, porque no es lo mismo lo que pasaba hace 20 años que lo que pasa ahora. Entonces, el ver lo más cercano de los meses anteriores o las semanas anteriores o los años anteriores, si son noticias anuales, por ejemplo, ¿no? O si son trimestrales, pues ver en los trimestres anteriores, varios, para ver cuánto de alcance tiene la noticia antes de regresar a sus valores habituales, porque eso nos va a determinar dónde entrar y dónde salir. No es lo mismo una noticia que tengamos, que sepamos que se mueve siempre unos 60 puntos, que una que sepamos que se puede mover hasta 300. Podremos dejar recorrer mucho más esa ganancia, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Estrategias efectivas para el trading basado en noticias. Para después de las noticias es fundamental el análisis técnico. ¿Por qué? Porque la noticia es el disparadero. La noticia va a dar un empuje rápido en un minuto, a veces no nos da ni tiempo a poner la mano en el teclado para ir a favor del precio, cosa que me alegro, porque así es como opera la mayoría el que tiene gatillo fácil, ¿vale? Y se dice aquí en España gatillo fácil, el disparará lo que sea y luego preguntar, ¿no? Entonces, normalmente en el minuto de la noticia va a ser muy difícil posicionarse. Primero, porque hay muchísima gente dándole simplemente al botón a favor de la noticia sin tener en cuenta otros caracteres, normalmente la gente menos informada. Y luego porque eso genera una volatilidad tan grande que el mismo broker aumenta los precios de costo de entrada. Por tanto, no es el momento más ideal para entrar en la noticia. ¿Se puede hacer? Sí. Colocaremos las operaciones previamente y a un precio determinado como órdenes pendientes, pero no dispararemos en el momento del minuto segundo coma cero de la noticia. Y después vamos a utilizar el análisis técnico, el Fibonacci y otras herramientas similares para determinar los puntos de quiebre de ese movimiento. Eso y la volatilidad habitual media de ese activo durante las noticias previas. Por ejemplo, como decíamos en las nóminas no agrícolas, en el eurodólar está muy estandarizado que cuando vienen las nóminas no agrícolas se mueve en torno a 60 puntos antes de empezar a querer girar. No significa que un mes pueda subir 80 y otro mes se pueda quedar en 40, pero normalmente son 60-65 de media.
Entonces ya sabremos que si la mayoría de las veces ocurre eso, cuando entremos en una operación de nóminas no agrícolas, cuando vaya llegando ya por el 50 puntos más alto del precio, ya van a estar cerrando sus operaciones. Entonces esperar que nos dé 300, un euro dólar en unas nóminas no agrícolas no es real, no tiene lógica. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta y eso forma parte del análisis técnico. Después, una vez que gira el precio, veremos que responderá por técnico, es decir, si llega a zonas de soporte importantes, puede servir que esa zona de soporte dé agotamiento a ese movimiento parabólico del precio de zigzag que hace. Pero generalmente si no llega a una zona de soporte o resistencia, lo que suele hacer el precio es disminuir tanto desde la noticia en el sentido contrario. Es decir, que si tenemos unas noticias que se disparan 60, es probable que bajen otras 60 desde el inicio de la noticia, para luego volver a subir. ¿Esto por qué es? Porque fijaros que entra muchísima gente en el disparadero de la noticia, pero esa gente que entra con mucho capital, al cerrar en los 60 y luego querer coger el movimiento contrario, entra en venta, pero además han entrado los institucionales durante esa subida del precio, si acaso ha sido noticias positivas para la moneda en la que estemos transando, ¿no? Entonces se juntan los que están cerrando las operaciones y entrando en sentido contrario para aprovechar también la caída, más los institucionales que estaban aprovechando la subida de ese precio para colocar las ventas que ya querían poner de antemano, con lo cual se multiplica totalmente la cantidad de operaciones en sentido contrario de la noticia. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, tenemos esta noticia que hace subir el precio y posteriormente entre los institucionales que empiecen a vender ya desde aquí, más las personas que cierran las operaciones de ganancia y luego entren a la venta para buscar el movimiento de caída, hará que el movimiento de caída no se quede en el nivel donde se inició, sino que probablemente baje muchísimo más, prácticamente tanto o la mitad de lo que ha subido, para después que volver a hacer otro movimiento alcista, puesto que la noticia era positiva, lo cual da más abajo una intención de compra todavía a un precio mejor que al inicio de la noticia. Entonces, veréis que casi siempre el mercado va a hacer un movimiento en zigzag. Bien, y luego va a hacer unos coletazos de ondas de efectos sobre la noticia, como veremos luego en los pantallazos que os voy a compartir de noticias para que veáis que hay un patrón típico. Luego, otra estrategia muy efectiva, aquellos que no tienen tanto conocimiento o no se atreven o les da miedo o tienen cuentas pequeñas, usar un stop loss. Aquellos que no tienen stop loss o no quieren utilizarlo o no saben o no pueden, reducirán el lotaje con el que entran disminuyendo el riesgo. Es decir, entraremos con menos dinero y como nos va a dar varias oportunidades, entraremos más veces, pero entraremos con menos dinero. Y luego una cosa muy importante, cuando entremos en la noticia, nosotros lo ideal es que cojamos lo que el mercado nos dé. Cuando lleve un recorrido vamos a ajustar nuestra operativa de manera de que tengamos ya ganancia asegurada. Bien, no dejarlo hasta el último pip, el último movimiento para otro. Nosotros, según entremos en ganancia, ya vamos a ir siguiendo al precio con lo que se llama trailing stop, que es una parada de pérdida ya por encima de la operación ganadora que va acompañando al precio mientras el precio sigue creciendo. ¿De acuerdo? Y luego, muy importante, el timing. El timing que es la oportunidad de entrar en el momento perfecto, ¿no? Entrar cuando se debe de entrar y no después, sino en el momento adecuado, ¿no? Es el momento de ejecutar la operación, puede determinar el éxito si reaccionamos rápidamente a las noticias en lugar de procrastinar o pensar mucho. Es decir, en una noticia no podemos plantearnos, ay, espérate que voy a analizar a ver qué dice este foro, a ver qué tal. Es que no se puede, porque ya te lo pierdes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener muy claro que metemos tamaño de posición pequeño, es decir, nos arriesgamos poco en el mercado debido a que es una volatilidad muy alta y los movimientos pueden ser muy grandes, vamos a aprovechar eso. Pero nos vamos a exponer poco, entraremos con poco capital. Aunque entremos más veces, entraremos con poco capital. Y luego
entraremos rápido, no tardaremos en pensar si es el mejor momento, espérate, qué pregunta, a ver qué me dice mi amigo, a ver si veo, a ver si analizo, a ver si tal, porque entonces perdemos la oportunidad. Sobre todo si queremos entrar en el disparo, pero normalmente al muy poquito tiempo, a veces minutos, cae, lo veréis después. Os voy a compartir una serie, pues creo que hay 7 o 10 para que veáis ese patrón. Herramientas y recursos. Tenemos el calendario económico, que es fundamental, ¿vale? El calendario económico nosotros no tenemos por qué saber todas las noticias que afectan y a qué monedas. Entonces, los calendarios económicos nos van a indicar qué es el evento o la noticia, en qué día, en qué hora y qué importancia tiene. Por tanto, nos van a estar identificando diariamente los eventos relevantes que pueden afectar a los mercados. Análisis de sentimiento. También hay que tener en cuenta no solamente el institucional, sino el sentimiento. ¿Y cómo se calcula el sentimiento de la gente? Acudiendo a las redes sociales, lógicamente. Entonces, ¿vamos a acudir a las redes sociales para qué? ¿Para hablar con el vecino y tal? No, vamos a acudir a las redes sociales para ver el sentimiento general acerca de ese activo, puesto que si tenemos una noticia que, por ejemplo, es positiva, pero todo el mundo cree que el mercado va a caer porque lleva mucho tiempo ya subiendo, probablemente se posicionen no en la subida de la noticia positiva, sino se posicionan en venta, con lo cual nos da un análisis de lo que probablemente va a hacer el precio al muy poquito de salir la noticia. Tener en cuenta que el institucional también va a tener eso en cuenta. Ojo, si sabe que todo el mundo va a entrar a la compra y quiere entrar a la compra, probablemente el institucional va a posicionar órdenes de venta. Entonces, sí es importante tener en cuenta un poco el sentimiento general de la gente, pero como digo, no para confirmar nuestra entrada, sino para saber lo que es más probable, darle un contexto, tanto desde el punto de vista del dinero institucional, de los grandes fondos, como del punto de vista del que suele palmar el dinero en las noticias, que suele ser la gente que encontréis en las redes sociales, ¿vale? Y con eso hacer un conglomerado de cómo se va a posicionar cada uno. Lo ideal es que siempre os posicionáis desde el lado del trader institucional. Lo vais a identificar siempre a través del volumen, ¿vale? Además, se le nota rápido en las noticias. Y si lo seguís desde antes, como hemos dicho antes, mucho mejor. Y luego las plataformas de trading en tiempo real. Lógicamente, si utilizamos una plataforma que sea deficiente y nos dé la operativa a toro pasado, después de que pasa la noticia, aunque sea con 2 minutos de retraso, pues ya vamos tarde, ¿no? Entonces es importante que nuestras plataformas se ejecuten rápidamente o que incluso tengamos no necesariamente una red de Internet con una latencia muy grande, pero sí lo suficiente, que prácticamente cualquier Internet de fibra hoy en día lo tiene, o de ADSL, o de telefonía de satelital, de cualquier casa lo tiene. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, utilizamos una plataforma muy buena en tiempo real, una wifi muy buena y utilizamos un ordenador de los años 80, pues se nos vamos a ser capaces de ejecutarla porque se bloqueará nuestro ordenador. Entonces, esas son herramientas necesarias para el trading de noticias. Como digo, no es necesario que tengamos el ordenador o el móvil de última generación. Con lo normal, suficiente, incluso con un simple ordenador portátil, una laptop. ¿Vale? Análisis de redacción del precio. Fijaros, importantísimo, altísimo volumen respecto a previos. Nos va a identificar al institucional. Por tanto, ahí vamos a identificar previa a la noticia, ¿vale? Cómo está reaccionando el institucional. Eso previo a la noticia. No es que se haya cortado esto, está simplemente ahí como foto, pero lo que quería es que saliera esta parte, ¿vale? Tenemos que comprender el impacto inmediato que tiene la noticia en sí. Tenemos que identificar también los patrones históricos de comportamiento para identificar al trader institucional y lo vamos a identificar a través de un altísimo volumen respecto a los volúmenes previos, ¿vale? Para identificar si el institucional necesita compras, vamos a ver los volúmenes en los mínimos. Si necesita ventas, cuando identifiquemos al institucional, vamos a ver los volúmenes en las partes altas, en los giros altos principalmente, ¿vale? Entonces, el hecho de conocer e identificar el patrón histórico de comportamiento del institucional nos va a decir cómo el institucional, o sea, los que tienen miles de millones, van a utilizar esa noticia. Y por tanto, nos va a dar una visión muy cristalina
de qué va a pasar cuando salga esa noticia, porque habrá mucha gente que opere con la noticia, pero el institucional va a hacer lo mismo que hacía antes. Es decir, si el institucional estaba vendiendo antes y lo identificábamos previamente a través del volumen vendiendo en los máximos, aunque la noticia sea de compra y todo el mundo entra a la compra en la noticia, el institucional va a soltar en la venta el resto del capital que tenga, porque además le da una oportunidad muy grande de intercambio. Hay muchísima gente deseando intercambiar ese dinero de compra con las ventas que él quiere hacer. Entonces, fundamental cuando vayamos al trading de noticias, primero conocer el impacto de las noticias para identificar al institucional, cómo se está comportando, para saber cuánto de recorrido va a tener esa noticia. Si el institucional está vendiendo y la noticia es positiva, el recorrido de la noticia va a ser muy cortito y luego vamos a tener una caída muy grande. Y luego, ajustar las estrategias según la volatilidad. Lógicamente, no es lo mismo una volatilidad extrema en la que tengamos una estrategia que veamos que se nos va un poco de lo que teníamos establecido, es decir, unas nóminas no agrícolas que normalmente den 60 y de repente esta vez nos dan 120. Entonces, tendremos que ir ajustando la estrategia de entrada según veamos ese momento en la noticia. Normalmente, como os digo, la volatilidad esperada nos la va a dar de nuevo el mirar lo que ha ocurrido en esas noticias en las ocasiones previas que se ha producido esa noticia, para tener un valor medio estimado de lo que nos va a dar de recorrido y no quedarnos el último atrapado ahí. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale, vamos a continuar. Luego vamos a ir a la parte práctica, ¿vale? Técnica de gestión de riesgos. Es importantísimo. Fijaros aquí, el balance de una cuenta es una cuenta real, ¿eh? Bajó de 27.000 a 22.000. ¿Por qué? Por no establecer límites de pérdidas y por no diversificar las inversiones. Son cuentas reales, ¿eh? Sabéis que yo nunca, o prácticamente nunca, salvo a lo mejor que esté haciendo algún experimento a nivel de operaciones, utilizo cuentas demo, utilizo cuentas real. Cuando tenemos no definidas los límites en los que vamos a perder en una operación de trading de noticias, por muy bien que lo estemos haciendo, podemos llevar la cuenta con una pérdida significativa. Evidentemente ahí quedarían 22.000 euros todavía, pero puede haber un descalabro importante si nos casamos mucho con la noticia sin tener en cuenta lo que hace el institucional. Y luego, la noticia tiene un principio y un fin. Ojo, no significa que una noticia sea A para que sea A siempre. Luego pasa a ser B. Entonces, no podemos casarnos con esa noticia. Si empezamos a operar a la compra y vemos que se nos viene a la venta y luego seguimos otra vez con la compra y volvemos a la venta y hay más ventas que compras en nuestra operativa, después de la noticia, cuando se pasa el impacto, no podemos seguir vendiendo porque ya el impacto se pasó. Es como cuando tiramos una piedra a un lago que está quieto y las ondas, llega un momento que las ondas al final se diluyen totalmente, que produce esa piedra y el lago vuelve a estar igual que antes, ¿no? Entonces, no podemos casarnos con la operativa que utilicemos durante la negociación del trading de noticias. Es más, muy importante, ojo al dato, si nosotros estamos metiendo lotajes, cuando ya pasa el efecto de la noticia, que hay menos volatilidad y menos volumen de participantes y menos capital, tenemos que reducir el tamaño de nuestras posiciones. Si no podemos reducir el tamaño porque estamos utilizando lo mínimo, entonces lo que vamos a hacer es meter menos operaciones, porque ya no hay tanta gente negociando. Y puede ser que si seguimos metiendo la misma cantidad de lotaje pensando que esto nos va a durar la fiesta mucho tiempo, nos quedemos atrapados con esas operaciones. Bien, entonces solo operaciones de noticias durante las noticias, 1 o 2 horas después, a lo más. Después ya sabéis que ese movimiento parabólico incluso se excede de regresar al valor medio porque ha habido mucha gente que está reajustando las operaciones. Pero más allá de eso, no, porque lo que pasa un día después
o 10 horas después, salvo que sean los tipos de interés que tienen efecto durante varias semanas, ya no va a ser causado por la noticia, va a ser causado por otras circunstancias. Entonces no nos podemos casar con la operativa durante el trading de noticias para seguirla manteniéndola después. Una vez pasada el efecto de la noticia, nosotros operaremos por análisis técnico o como máximo el que esté operando por bloques de órdenes o por observar al institucional, seguirá haciéndolo por observar al institucional. Pero si no, el análisis técnico, dejamos el trading de noticias solamente para el periodo pre y post noticia. Diversificar las inversiones, fundamental. Cuando nosotros tenemos un trading de noticias y no tenemos en cuenta el resto de las inversiones, puede ser que estemos duplicando el riesgo. Es decir, yo he visto gente que de repente se mete en unas nóminas no agrícolas, el primer viernes de mes quiere sacarle 300 pips y de repente está operando en un activo y en otro y lo que opera en un activo lo está restando en el otro porque no se ha dado cuenta de que la inversión es una correlación inversa, es decir, que lo que hace uno en un lado lo hace el otro en sentido contrario. Eso no es diversificar, eso es escoger diferentes activos, pero diversificar me refiero a viendo diferentes activos en los que entrar que no se muevan de manera contraria, porque si nosotros estamos entrando en la compra en uno y resulta que entramos en la venta en otro que se mueve en sentido contrario, pero está muy correlacionado, lo que le estamos ganando al primero se lo estamos perdiendo al segundo y nuestra cuenta de trading no se ha revalorizado nada. Entonces, diversificar las inversiones significa dividir nuestras posiciones y a lo mejor si estamos en unas nóminas no agrícolas, una parte de ellas en el euro dólar, otra parte de ellas en la libra dólar y así sucesivamente, pero no incrementar el número de operaciones en múltiples activos que no tengan nada que ver unos con otros o que se muevan en sentido contrario. O sea, hay que hacer las cosas con un poquito de sentido. Y luego, si no se sabe, pues al menos usar órdenes de stop loss, porque así nos aseguramos con los manguitos de que no perdemos, minimizamos las pérdidas. ¿Bien? Entonces, si no hay mucho conocimiento, poner siempre stop loss. Si hay conocimiento, se pueden hacer coberturas, se pueden hacer otras cosas que requieren un poquito de formación. Eso sí, mis alumnos sí que es verdad que conocen más lo que es el tema de las coberturas porque lo trabajamos, pero si no, pues el stop loss es fundamental. Si no se domina la noticia en la que nos vamos a meter, al menos protege la pérdida, ¿no? Seguimos. Plataforma de análisis y calendarios económicos. Las plataformas las vamos a identificar donde podemos nosotros tener esas herramientas y recursos, ¿vale? Aquí simplemente las nombro y vamos a ver esas herramientas y plataformas. Fijaros, yo utilizo mucho y me gusta normalmente que la gente que hace trading de noticia también utilice algunas, si no estas a lo mejor otras, pero yo aquí os pongo las tres más principales que se suelen utilizar. Una es Bloomberg Terminal, de hecho esto está cogido de la página de Bloomberg Noticias y ofrece acceso a datos financieros, noticias en tiempo real y herramientas de análisis. El Reuters, acordaros que siempre decimos enrutadas las operaciones a través de los brokers, también tiene su sistema de medios para información. Reuters ICOM, por ejemplo, proporciona noticias instantáneas, análisis de mercado y, por tanto, permite a los traders reaccionar rápidamente a eventos económicos relevantes. Pero estas son de pago. Normalmente Yahoo Finance no es de pago. Entonces es más útil para las personas que empiezan. Es una plataforma bastante popular, brinda noticias financieras, datos de mercado, análisis y es ideal, pues como digo, para traders e inversores individuales. Tenemos aquí el Bloomberg Terminal. Tenemos Yahoo Finanzas, que era la que decíamos que era sin coste. Y bueno, pues ahí simplemente para que le veáis, basta con poner Yahoo Finanzas en el internet, ya os va a salir y ahí pues tenéis tanto mercados, paneles, mi cartera, podéis ir escogiendo. Para seguimiento de sentimiento y redes sociales, está Twitter, está LinkedIn. Y muchos diréis, ¿LinkedIn? Sí, LinkedIn, porque si estamos, por ejemplo, utilizando el trading de noticias para una noticia de acciones de una empresa, tendremos que tener en cuenta los cambios que haya en esa empresa, los anuncios que haya en esa empresa, por tanto, seguir en LinkedIn a veces a los CEO de esas empresas, a los líderes de pensamiento de finanzas, líderes, ojo, no estoy diciendo foros, estoy diciendo una red social más bien profesional, donde muchos CEOs están dejando su opinión. También en LinkedIn tenéis grupos para Bloomberg, para
para CMNV y para todo eso en Estados Unidos, para la CME, el mercado de futuros, en las comisiones de futuros, y luego Stock Twitch. Es posible que muchos no lo conozcáis, Stock Twitch, pero es una plataforma de redes sociales centrada en el mercado donde los traders comparten ideas. Aquí os la voy a compartir ahora. Aquí tenemos Stock Twitch, ¿vale? Tenemos también TradingView. Stock Twitch no es tan conocida como TradingView, pero sin embargo hay traders mucho más competentes en Stock Twitch que en TradingView. Entonces es interesante que la tengáis, apuntarlo si queréis, ¿vale? O hacer captura de pantalla. Y luego tenemos como aplicaciones móviles, tenemos Investing y CNBC, tienen aplicaciones móviles. Yo aquí las capturas que he estado haciendo el webinario, la presentación esta tarde, las he cogido de Investing, lo suelo utilizar yo mucho, lo sabéis los alumnos míos de los entrenamientos de Elite en Forex que Investing es a lo primero que vamos para el calendario económico. ¿Por qué Investing y por qué no otra? Para mí, es opinión personal, cada uno debe de acudir con la que se sienta más cómoda, pero Investing tiene una cosa que otras no me dan y es la latencia de la data. Investing prácticamente es dentro de las plataformas donde yo puedo ver noticias financieras o donde puedo ver gráficos en tiempo prácticamente real, mientras que otras a veces te lo dan hasta con 10 segundos de retraso. Entonces, por eso para mí Investing es importante. Si estás fuera de casa, la noticia te pilla fuera de casa, le tienes que hacer un seguimiento desde el móvil o desde la tablet o desde el ordenador, también lo puedes ver a través de la aplicación móvil, con lo cual es algo muy cómodo. Y tenemos pues también MarketWatch, que ofrece noticias, análisis, datos de mercado. También es una aplicación fácil de usar. Y CNBC, ¿vale? Que proporciona noticias financieras y análisis de mercado. Como digo, con la que os sintáis más cómodo, pero por lo menos estas tres tenemos aplicación móvil que la podemos llevar en el móvil en un momento dado. Aquí tenemos la foto de la que os decía Investing, que como veis además está el calendario económico y veis que pues, nos indica el activo, la divisa a la que afecta, la hora, que tenéis además que identificar dentro de Investing la hora vuestra, porque os pone una hora por defecto y luego vosotros identificando, aquí hay algo que no sale porque solamente he cogido pantallazo, pero identificando en el horario en el que vosotros estáis, os lo va a poner en vuestro horario de vuestro país. Y luego la importancia. Algunos ponen toros, otros ponen estrellas, pero la lectura es la misma. El que tiene 3 estrellas tiene mucha más importancia. Ese noticio puede ser un efecto con más volatilidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí la tenéis. Y ahora, ¿cómo dominar el trading de noticias? Ponerlo a tu favor. Fijaros, aquí he empezado ya a poner pantallazos de noticias, de esos movimientos bruscos que tenemos que a veces aprovechan, como decía, ese movimiento de la noticia para luego venirse en sentido contrario. Ojo, ¿y cómo lo aprovecha el institucional finalmente para comprar mucho más abajo cuando aquí se estaba vendiendo por parte del institucional y aquí se estaba vendiendo por parte del institucional? Y lo vemos a través del volumen. Pero vamos a ver más ejemplos ahora. Aquí lo mismo, veníamos ya de una distribución, ¿vale? Pero se aprovecha la última noticia para el movimiento en sentido contrario. Y aquí sí, sin embargo, fijaros que, como digo, veníamos de una distribución, por tanto, la noticia que era positiva todavía tuvo una caída mucho más relevante. Fíjese aquí que una caída que no estaba en un movimiento distributivo ha tenido ese movimiento zigzag y sin embargo esta que estaba en un contexto de distribución ya desde antes, ya venía desde aquí subiendo y distribuyéndose en venta, pues el institucional ha aprovechado la última noticia para terminar de vender y ya ni siquiera el precio regresa haciéndose movimiento parabólico, de típico de las noticias. ¿Cómo se puede ganar con el trading de noticias? A ver, me gustaría en el chat, si me compartís, así lo hacemos más participativo, se ve ya ahí, con lo cual ya no os voy a preguntar, lógicamente, que cómo ganáis en el trading de noticias, porque lo estáis leyendo, pero me gustaría que me dijerais cada uno cómo lo hacéis. Si operáis para aprovechar la noticia posicionándoos antes, si lo hacéis durante la noticia en el momento del disparo, si lo hacéis durante la noticia después del disparo de la noticia, o si después ya cuando ya parece que se ha ido un poco la volatilidad y eso se controla un poco. Después, Cristóbal, Fernanda también, Fernando, sí, 2 minutos después de la noticia.
Durante la noticia, en el momento del disparo, minutos antes, muy bien, también aprovechando la trampita que suele hacer el institucional previo o incluso posicionando las entradas en pendientes, lógicamente, en este caso, para evitar la volatilidad y que nos entre como un ticket de orden pendiente a un precio limitado. Sí, hay noticias como el IPC 2 o 3 días antes, también lo mismo, muy bien, estupendo. Pues fijaros, se puede, como veo que hay variedad, estupendo, porque hay mucha gente que nada más que lo opera en la noticia, pero se puede ganar con el trading antes. ¿Antes cuándo? Como le decía a uno de vuestras compañeras aquí, el hecho de posicionar nuestra orden antes de la noticia a un tiempo prudencial para que no nos lo pille el precio antes del disparadero, va a hacer que coloquemos una orden pendiente, una orden que está limitada a un precio. Por tanto, no es lo mismo que si le damos simplemente a la tecla de comprar o vender. Es verdad que la casa broker nos va a obligar a escoger un precio como 2, 3 pips alrededor de él, porque eso prácticamente cuando abrimos la broker nos lo dice, que pueden bailar el precio unos pocos de pips para ellos asegurarse de que pueden entrar. Pero nos limita esa volatilidad extrema que puede hacer que pidamos la compra en un punto y nos lo dé 15 o 20 mucho más arriba o 30 en el peor de los casos. Entonces, el posicionar la operación antes es para los que quieren operar en la noticia en el disparadero, pero la colocan antes para evitar ese precio si ponen órdenes a mercado, que sería simplemente comprar y vender sin indicar precio ninguno, se les podría desviar mucho y poniéndolas antes prácticamente tienen un precio más definido. En la noticia, ¿cómo puede ser? No nos da tiempo a colocar órdenes pendientes, con lo cual en la noticia, durante el momento del disparadero, el que tiene suerte, el primero que llega, clac, le da el botón, ahí vale mucho la agilidad. Hay mucha gente que está acostumbrada a los videojuegos y entonces ahí estupendo. A mí no me suele gustar en el disparadero porque yo soy muy lentita, ¿vale? Yo soy muy agresiva a la hora de entrar, pero a mí me gustan las cosas despacio y con cariño. Entonces yo entro durante la noticia, pero después del primer minuto. ¿Por qué? Porque así me da la oportunidad de ver qué está haciendo el institucional, cómo se está comportando durante la noticia, cosa que ya he analizado un poquito antes, viendo los volúmenes altos, dónde se estaban dando, si en mínimos o en valles o en cimas, ¿de acuerdo? Para identificar. Y luego también, si tengo la oportunidad, he acudido al informe COT, que sabéis que además hay algún tipo de información de cursos en la escuela, pero el que no, sino el informe COT en el mercado de futuros, el Chicago Mercantile Board Exchange, es donde yo lo utilizo, y eso utilizo para identificar qué está haciendo el institucional antes, ¿vale? Y durante la noticia aprovecho esa gran volatilidad para ese movimiento parabólico, irme posicionando igual que el institucional y a favor del institucional. Y después de la noticia, ¿qué utilizo? Para mí, lo que mejor resultado da es el Fibonacci. Justamente después de la noticia, el precio va a responder muy bien, salvo que se encuentre con una resistencia o con un soporte muy fuerte, pero si no va a responder muy bien a los niveles de Fibonacci, con lo cual identificando el movimiento fuerte, dónde va a estar el Fibonacci, nos puede identificar ese giro de ese movimiento, como digo así de zigzag, porque es que es el que hace, ya lo veréis. Y luego podemos multiplicar las ganancias si no solamente operamos una sola vez, sino que operamos en el mismo activo y también en activos relacionados. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que nos vamos a poner la pantalla más chiquitita, 1, 2, 3, los activos relacionados que se muevan con esa noticia y vamos a ir viendo cómo se mueven entre ellos y vamos a ir tomando posiciones. ¿Vale? Para eso, lógicamente, vamos a reducir el lotaje con el que entramos al mercado. ¿Vale? Si normalmente entramos con lotes, pues entraremos con mini lotes. Si entramos con 5, entraremos con 1. Si entramos con mini lotes, pues entraremos con micro lote. Es decir, reducimos, ¿por qué? Porque nos va a dar la oportunidad de entrar en muchos activos muchas veces. Y entonces tenemos la necesidad de reducir la posición para poder entrar más veces sin perder el equilibrio de la cuenta. Porque si queremos entrar con el lotaje que solemos entrar siempre en una volatilidad extrema, pues podemos perder el equilibrio de la cuenta y la cuenta se nos va al traste. ¿Vale? Entonces queremos aprovechar la oportunidad, pero no quebrar la cuenta. Como digo aquí, y además lo he puesto en amarillo, con las técnicas adecuadas las ganancias se pueden multiplicar por 10.
Ahora veremos cómo. Vamos a ver si se puede ver esto bien. Se ve bien, ¿verdad? Mirad, arriba he puesto con un simple móvil, ¿vale? Operaciones en el tiro, en el disparadero de la noticia, ¿vale? Son operaciones, está no tanto en el disparadero, porque no me dio tiempo, pero son operaciones que luego, seguidas en 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 30 minutos, se pueden negociar, ¿vale? Pero es solamente una operación, si os fijáis. A veces, bueno, aquí hay dos. Además es que casi prácticamente al punto de entrada, ¿verdad? Vemos la operación al alza y de repente entramos a la baja, vemos la operación porque hemos estudiado al institucional previamente. ¿Qué os recomiendo yo? Si no conocéis entrar así, una sola operación, un lotaje pequeño y al disparo. Bien, si no sabéis con un stop, si sabéis, si tenéis formación, si tenéis conocimiento, vais a entrar múltiples veces, fijaros abajo, la técnica que yo comparto con muchos de mis alumnos en más de una ocasión, multiplica por 6 la operación, fijaros cuántas veces entramos, ahora explicaremos lo que hemos hecho en cada una, por 5, hasta por 6 veces total. Tenemos de una misma noticia que hemos multiplicado por 6 las ganancias, por 5 más por 7, muchos dólares, ¿verdad? En lugar de una sola operación, que puede ser acertada o no, o que nos eche el mercado, estamos aprovechando los movimientos de volatilidad. Fijaros que aquí la operativa la hemos mantenido arriba 5, 10, 15 minutos, media hora, etcétera, y aquí abajo estamos operando prácticamente un minuto. Estos tres que hay aquí pertenecen a las nóminas no agrícolas y tenemos el euro dólar, libra dólar y el oro. El euro dólar porque es un activo que se reacciona mucho a las nóminas no agrícolas y es muy técnico. El libra dólar porque se mueve igual que el euro dólar. Prácticamente veis que el movimiento es el mismo, en mayor o menor medida. Bien, prácticamente se ve que son los dos iguales, el movimiento de la noticia. Ojo, lo que ha hecho el mercado antes no tiene por qué serlo. Tiene una cierta correlación, pero no es una correlación muy, muy grande. Por tanto, no tiene por qué estarse moviendo antes igual, pero sí que durante la noticia sí que suele replicar similar. ¿Por qué? Porque los dos tienen el dólar en la moneda contraparte. Por tanto, todos los que tengan el dólar en la moneda contraparte y haya una noticia que afecte al dólar, prácticamente de una manera o de otra van a ser similares sus movimientos durante la noticia, con lo cual podemos aprovechar solamente una noticia y un activo o aprovechar y hacer entradas en dos activos. En lugar de hacerlo en 5 minutos, podemos entrar al minuto y luego en cada corrección que hace el precio volver a entrar. Y luego tenemos el oro, porque también es muy habitual decir que el oro es el antidólar. Entonces afecta también lo que haga el dólar. ¿Qué significa eso? Si tenemos unas nóminas no agrícolas que se produce cada viernes primero de mes, que además nos da un valor medio siempre establecido y similar, ya tenemos un contexto en torno a lo que podemos generar dinero. Si tenemos dos activos o tres en los que el movimiento se produce por igual, podemos diversificar la operación. Si tenemos una temporalidad pequeña, podemos aprovechar no solamente un movimiento durante un periodo, sino el ruido ese que habla y que la gente teme tanto y que nos puede dar muchísimo dinero hasta por 6, por 5, por 6. En total serían 11, 12, 17. En lugar de una sola operación, le estaríamos multiplicando por 17 prácticamente nuestro capital. Por tanto, de una sola noticia, en lugar de sacarle 60, a lo mejor le estamos sacando 400 o 500 o 600 o 1000. Yo cuando le digo a mis alumnos que alguna vez lo hemos hecho en directo,
Y cuando se coincidía la clase y le digo a mis alumnos, pues le he sacado 1000 y pico a las nóminas no agrícolas, me dicen, ¿cómo puede ser eso? Están mintiendo, no, es imposible. No, no es imposible. Fijaros, diferentes activos, periodos cortos de tiempo, entramos aprovechando el movimiento parabólico. Fijaros que el movimiento parabólico casi siempre es el mismo. Movimiento de subida si la noticia es positiva, bajada abrupta, aprovecha el institucional, vuelve a entrar, vuelve a bajar hasta que se va diluyendo. ¿Veis ese movimiento de zigzag? Arriba, abajo, hasta que se va diluyendo. Aquí no está, porque yo cerré ese día y me fui al cine, porque me gusta mucho ir al cine. Pero luego tendríamos el movimiento de corrección. Fijaros que si el movimiento anterior era alcista, el de corrección luego posterior durante hasta la tarde de ese día de viernes, veríamos que sube el mercado hasta aquí despacito durante las horas siguientes. Lo podéis ver en vuestras plataformas de trading, ¿vale? Aquí lo mismo, tendríamos la misma operativa prácticamente. Entonces, nosotros, si tenemos aquí la oportunidad de hacer dinero, cuando luego baja el mercado y vemos que aparece el institucional, que sabemos que hay mucha gente vendiendo, el institucional lógicamente, fijaros aquí la distancia, otra distancia similar y ha bajado un poquito más, o sea que desde aquí ya el institucional está comprando y aquí se ven unas mechas tremendas y volúmenes igual de altos que la noticia. Vamos a hacer caja otra vez, ¿verdad? Vemos que sube con dificultad porque el institucional no está interesado en la compra realmente. De hecho, cuando subió el mercado, el institucional vendió a saco, más los que se cerraban de las operaciones de compra y entraban en venta fue lo que hizo que esto bajara tanto. Entonces va a subir con más dificultad. ¿Por qué? Porque cada vez que suba un poco el institucional va a colocar ventas otra vez, porque fijaros que ya de antes venía vendiendo, ¿verdad? De antes de la noticia. Vuelve a vender, con lo cual nosotros vemos ahí ese cierre por debajo del anterior, ni siquiera supera la noticia inicial. Volvemos a entrar, hacemos caja otra vez, ¿cierto? Y entonces esperamos el siguiente movimiento. Normalmente ya por Fibonacci, fijaros que aquí si ponemos un Fibonacci de aquí a aquí, prácticamente se para en el 61,8. 50, 61,8, 38 y sucesivamente. Entonces, lo que vamos haciendo luego después es poniendo Fibonacci en cada movimiento y calculamos el valor del 50, el valor del 61,8. Fijaros que es el 61,8 del movimiento anterior, prácticamente donde hace los giros. Bien, entre el 50 y el 61,8 hace los giros hasta que al final diluye. Entonces, simplemente vamos dejando que el mercado nos vaya dando. ¿Vale? Y ahí ya no hay más, no le puse más sonido porque no era cuestión de ponerle sonido a todo, pero bueno, podéis entender que cada vez que hemos entrado en este mercado, luego nos hemos salido por Fibonacci. Cuando hemos calculado el 61,8, bueno, pues ahí ya me salgo, ya tenemos esa ganancia. Volvemos a entrar, tenemos esa. Y así sucesivamente, en una sola noticia hemos hecho una operación, dos operaciones, tres operaciones, cuatro operaciones, cinco operaciones, seis operaciones en apenas minutos. Es lo mismo que a lo mejor aquí estaríamos solamente con una y solamente sacaríamos una operación. Lo mismo entramos luego en el libra dólar. Bueno, al mismo tiempo, porque al mismo tiempo que se está produciendo el euro dólar, este movimiento abrupto se nos está produciendo similar en la libra dólar. Por tanto, haremos los mismos movimientos. Iniciamos, vemos lo que hace el institucional y luego vamos operando por Fibonacci. Vemos mechas, vemos volúmenes, vemos tal, volvemos a entrar. Vemos que no supera el movimiento anterior, entramos en venta. Ya luego no va a llegar hasta el mismo punto que estaba abajo. ¿Por qué? Porque veremos que los volúmenes se van disminuyendo, participa menos gente. Por tanto, la volatilidad cada vez va a ser menor. Entonces, los objetivos nuestros no van a ser tan altos. Iremos corriendo detrás del precio normalmente, pero nos saldremos a la primera oportunidad que vemos que ya se detiene. ¿Y dónde las identificamos? Siempre miramos a la izquierda, lo que tiene la dificultad a la que se va enfrentando. Por ejemplo, aquí ya prácticamente salirse, ¿por qué? Puede llegar hasta aquí, pero tenemos
estos movimientos de venta a los que se enfrenta el precio, que antes con la volatilidad que tenía no afectaba, pero ya cuando está diluida la noticia prácticamente ya va a aparecer el problema del análisis técnico de los que operan por técnico. ¿Os acordáis que al inicio os dije que el técnico no tenía importancia durante la noticia, pero después se volvía a operar por análisis técnico? Aquí tenemos una resistencia tremenda, donde ya después de diluirse el volumen de la noticia, prácticamente de los que participan, se enfrenta el precio de nuevo a él. Y entonces ahí está parado prácticamente en el momento que se hizo la foto. ¿Vale? Luego, aquí lo mismo. ¿El oro por qué? Porque está muy relacionado con el dólar. Y como sabemos que las nóminas no agrícolas afectan al dólar y es el oro es el antidólar, se va a mover en sentido contrario. ¿Que la noticia es buena para el dólar estadounidense porque hay muchos contratos de trabajo? Estupendo. Vamos a ver que el euro sube. Vamos a ver que la libra suba. Pero vamos a ver cómo el oro baja, porque el oro no deja de ser un activo refugio, por eso se le llama antidólar. Cuando el dólar le va mal, al oro le va estupendamente. Entonces, en esa noticia de ese día, la noticia era muy buena para Estados Unidos. Había incremento de nóminas no agrícolas, es decir, más trabajo. Más trabajo, cosa positiva para el dólar. ¿Qué ocurrió con el oro? El oro bajó, sin embargo subió el euro, subió la libra. Pero luego el movimiento institucional hizo que bajara el euro, que bajara la libra, y de la bajada inicial que hizo el anuncio, el oro, luego veis que subió bastante más. Activo refugio, movimiento parabólico. Baja por el efecto de la noticia, luego sube, luego vuelve a tener ese movimiento parabólico de zigzag. Fijaros que ocurre en todos los activos en un periodo corto. Por tanto, lo mismo. Si al inicio no entramos, después ponemos nuestros Fibonacci y vamos calculando dónde entrar y dónde salir. Lo ponemos para cada movimiento que haga el precio. Normalmente nos vamos a salir, si somos prudentes, en el mismo punto donde entramos inicialmente, porque no tenemos por qué entender que esto va a seguir subiendo, se encuentra con dificultades, ¿vale? El último pip para el otro. Pero sí que nos da muchas oportunidades de entrada. Y como digo, aquí habremos multiplicado por 17 el número de ganancias. O sea, con la misma noticia nos puede dar 17 veces más que a otra persona que la esté operando por utilizar esta técnica en periodos cortos y con activos relacionados. ¿Parece fácil o sencilla? Tiene sentido, ¿no? ¿Compartirme? A ver qué salta el último que lea. Es lógica. Es que todo el mercado es lógico. Lo que pasa es que la gente cree que son unas reglas que nos dan unas cartas y las reglas se cumplen. No, detrás del mercado hay una cosa. Si fuera fácil y solamente hubiera unas reglas, ¿les haría todo el mundo? Todo el mundo. Entonces hay que entender que el mercado sirve a los grandes. Es la manera de financiarse los grandes. Entendiendo eso, entendemos que puede haber manipulaciones de las noticias y que puede aprovechar no el hecho de sacar a la gente porque ahí entra el dinero para yo quitártelo, no. A la institucional le da exactamente igual si te saca con una operación de ganancia que de pérdida. Lo que pasa es que sabe dónde vas a salir porque siempre utiliza las mismas cartas. Entonces, como siempre utiliza las mismas cartas, aparece rápidamente el institucional aprovechando eso, sabe dónde toma la gente los stop loss y suele mover el precio hacia los stop loss, pero le daría igual moverlos hacia las tomas de ganancia, lo que pasa que están más lejos. Entonces, normalmente va a barrer más los stop loss que barrer las tomas de ganancia, pero lo hace igual. Entonces, el institucional utiliza el trading de noticias justamente para financiar sus carteras, para colocar más cartera en el mercado, en la posición que él quiere. Entonces, el trading de noticias ya, si os dais cuenta, ya no tiene el sentido de la noticia, tiene el sentido de cómo lo va a aprovechar el institucional. Y entonces, cuando ya sabemos cómo lo va a aprovechar el institucional, como lo podemos ver a través de los volúmenes, es súper fácil saber dónde nos vamos a salir. Fijaros, incrementos de volúmenes. ¿Dónde vamos a entrar? Incrementos de volúmenes. Aquí se ve muy chiquitito porque lo que quería es que vieran las entradas y las salidas, pero fijaros dónde se incrementa el volumen, dónde aparece el institucional respecto a lo anterior, ¿no?
Y como luego se va diluyendo ese efecto de la noticia, ya el institucional, aunque quiera intercambiar, no puede porque la mitad de la gente se le ha ido. Dejó ya de negociar la noticia y la mayoría, desgraciadamente, con pérdidas. Entonces, sí que es verdad, como decíamos, que el trading, si no va uno con un conocimiento, pues puede ser que eso que parece tan fácil así explicado no lo sea, ¿no? Entonces, yo aquí he hecho una comparativa, además, lo que tenéis a mano derecha, que voy a poner esto aquí para que lo veáis, porque me interesa, es de un compañero, es una cuenta de un compañero. Permitirme que nos vayamos ahí donde estábamos. La cuenta de Antonio, que no sé si está Antonio por aquí. Si estás, Antonio, abre el micrófono para que no digan que es que me lo he inventado. Hola, hola Isabel. Es tu cuenta, ¿verdad? Sí, fue la que te compartí aquella vez, sí. Exactamente. Esta fue una cuenta que empezó por 400 y la terminó en, aquí está con 97.000, pero fueron 199.000. ¿En cuánto tiempo lo llevaste? Más o menos fueron casi 4 meses. 4 meses. Vale, perfecto. Estupenda esta cuenta, ¿eh? La puse aquí porque, oye, cada uno merece su mérito. Luego veréis que hay muchos más comentarios de compañeros. Gracias, Antonio. Bueno, pues mira, la comparativa es de estar formado e informado a operar solo. Luego veréis operaciones de cuentas, inclusive creo que hay una por ahí de Antonio también, de Daniel y de algunos otros, de antes, durante y después, ¿vale? De los entrenamientos. Resultados de entrenarse en el trading de noticia o en cualquier otro trading frente a operar sin guía, estando solo o sin guía, comprender mejor las noticias y las estrategias, hacer un análisis más profesional con estrategias más avanzadas y sin información, pues es verdad, se interpreta limitadamente pensando que hay unas reglas y bueno, pues se toman decisiones más impulsivas. Luego, la gestión de riesgos, lo mismo, normalmente es el olvidado. El eterno olvidado es la gestión de riesgo a la hora de operar las noticias y es fundamental, ¿vale? Con una formación eficiente podemos multiplicar por 12 o por 15, como habéis visto antes, gestionando el capital incluso con lotajes más pequeños y sin embargo sacarle más. A lo mejor no utilizar stop loss, utilizar coberturas, que es lo que hacemos a nivel profesional y que si no te la enseñas no la sabes hacer. ¿Vale? Mientras que sin formación, pues la gente entra en las noticias con una exposición al riesgo, con unos precios muy caros, unas pérdidas potenciales muy grandes y luego pues con un disparo, ¿no? Mientras que de la otra manera hay estrategias. Resultados financieros, pues al final normal, con una formación, con un seguimiento y con un conocimiento de causa, pues hay una rentabilidad sostenida como esta que hay aquí. Que Antonio, me acuerdo que me sorprendió porque no esperaba yo que tuviera este desempeño en tan poco tiempo. Y la verdad que es increíble estas cuentas, pero son reales y se puede llegar a ellas, ¿vale? Ahora ya os quito esto porque os voy a enseñar el resto. Por favor, creo que hay alguien que tiene una, no sé si sabré yo silenciarlo aquí. Ahí. Y vemos ahora lo mismo. Os dije que había, pero todavía no vamos a empezar a vender, ¿vale? Simplemente ver lo que es importante, centrarse en los que están estudiando, ¿vale? Ya sea fuera o dentro de la escuela nuestra. Desde luego, dentro de la escuela nuestra, como hay un trader profesional que se dedica a gestión de cuentas grandes, ha trabajado a nivel corporativo, privativo y con cuentas grandes, pues lógicamente sabe todos los pormenores del institucional, con lo cual mejor, pero independientemente o que fuera fuera, es importante siempre estar acompañado por un profesional, si no soy yo, de otro, pero que sea profesional, no un gurú de trading que diga lo que ha escuchado y repite, ¿no? En la toma de decisiones, ¿vale? Evidentemente yo en los foros presiono mucho sobre eso, pero es que veo tanta gente que luego por ejemplo en los foros llora, ¿vale? Entonces son decisiones estratégicas los que nos mantienen en el mercado, basadas en un análisis profesional, que no es el análisis técnico, ojo. El análisis técnico es una parte de la pata de la mesa, pero es que hay cuatro patas más. Pues en la mesa del trading hay unas poquitas más, ¿vale? Es una mesa hexagonal o octogonal con 8 lados y entonces tiene muchas más patas, ¿no? Entonces, sí, nada más que nos dedicamos al técnico, pues se nos olvida el fundamental, se nos olvida el estratégico, se nos olvida el psicotrading, se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Manejo de las emociones, es conveniente también trabajarlas.
Eso se, como digo, con entrenamiento y la disciplina igual, con entrenamiento. Estamos permitiendo que entre un compañero que creo que se nos incorpora casi cuando ya casi estamos terminando, pero bueno, bienvenido. Y la evolución como el trader. No es lo mismo la evolución de un trader que, bueno, aquí por ejemplo tenemos a Cristóbal, ¿verdad? Me comentaba el otro día que después de tanto tiempo, abre el micrófono, Cristóbal, si quieres. Cristóbal es uno de los que no puedes, bueno, pues nos escribes por el chat si quieres compartir. Cristóbal es una de las personas que ha entrado hace recientemente conmigo y tiene conocimiento ya porque tiene experiencia, ¿verdad? Pero ocurre que se ha encontrado dentro de los entrenamientos que em, cosas, me parece, ¿no? Según me comentabas, que de repente cobraban sentido, que no los habías analizado y tal. ¿Cierto? Por si quieres dar tu opinión a las personas que todavía no conozcan los entrenamientos, porque ya como os digo, esto realmente tiene, el webinario es formativo, pero también es una invitación para aquellas personas que quieran hacer buen trading, ¿no? Entonces, se reduce mucho el tiempo promedio de aprender tanto de noticias como de todo tipo. ¿Vale? Con las noticias, realmente en una sola clase más de una persona ha aprendido con una de las clases mías, lógicamente, integrando todos los conceptos. ¿De acuerdo? Es algo totalmente diferente y normalmente la gente no lo opera, es que no ve la oportunidad. Y realmente es una oportunidad de hacer dinero tremendo en muy poco tiempo, mucha cantidad de dinero. Mucha cantidad de dinero, hasta 3.000 pips. Yo cuando digo las nóminas no agrícolas, he hecho 1.000, he hecho 2.000, se llevan las manos a la cabeza, me dicen imposible, mientes. No, no se miente. Hay técnicas, son tácticas, son estratégicas y se puede, se puede, se puede. Y no me hartaré de decirlo. Y ahí ahora os voy a enseñar cuentas de alumnos que también lo hacen. Y sobre todo porque lo ves con lógica, con lo cual al final, pues como me decía Cristóbal aquí, eh, realmente parece que a veces dice uno, ¿cómo no lo he visto antes? Bueno, pues es que a veces te tienen que decir dónde tienes que mirar y dónde hay que verlo y cuándo hay que verlo y de repente se te encienden las luces y ya no vuelves a ver el mercado como era antes, ¿no? Es como magia. Pero bueno, vamos a continuar porque no es cuestión de dar motobombos, sino de que veáis resultados. ¿Dónde puedo aprender? Estrategias efectivas para hacer un buen trading. Bueno, aquí me doy autobombo, ya lo sabéis, para convertirse, y ahora es donde empiezo, si me dais permiso, para hablar de la escuela y os voy a poner testimonios, os voy a poner ejemplos de cuentas de lo que se puede conseguir. ¿Eh? Y luego os haré una oferta que yo creo que es la mejor que tiene la escuela. No la he visto nunca igual, ¿eh? Para convertirse en un trader de élite hay que dominar las estrategias que sean efectivas y sobre todo operar con confianza total. O bien de una persona que ya lo ha hecho, de una persona que está operando cuentas grandes y que sabe lo que hace, ¿no? Y luego con las herramientas adecuadas y con una cierta acompañamiento directo o grupal o de comunidad para que sean sostenibles, que no sea solo un acierto que un día haga uno y crea uno que es un trade rentable, sino que tenga una estrategia y una rutina de trabajo. Entonces, yo sinceramente, pone aquí creemos, pero prácticamente es una frase que yo podría perfectamente poner como mía, que el éxito financiero es alcanzable para todos. Eso sí, si uno no se forma, mejor regale dinero al mercado, porque se lo va a quitar, el mercado no perdona. Entonces, con la formación y el acompañamiento adecuado, se puede, sí, y se puede mucho. Fijaros, Antonio, la cuenta que tiene y bueno, números, que es lo que os importa. La mayoría de nuestros alumnos, los números que tenemos es que logran aumentar las ganancias en más del 70% sus cuentas. Pero lo mejor de todo no es solamente que aumentan las ganancias, sino que reducen las pérdidas en un 80% durante los primeros 6 meses. ¿Y eso por qué es? Porque utilizamos unas técnicas diferentes del resto. Nosotros nos enfocamos en hacer un trading que no es el típico que se vende por ahí, es un trading profesional donde no solamente se miran los stop loss, que yo recomiendo, como digo, el que no sabe, pero el que sabe, sabe que el institucional no utiliza stop loss. El institucional no se la juega con ninguna operación, cubre las pérdidas siempre, diversifica, cubre en el mismo activo un activo correlacionado, pero hay que saber.
las técnicas y las estrategias para cubrir esas operaciones. Entonces, nosotros eso optimizamos, rizamos el rizo, lo optimizamos y por tanto reducimos las pérdidas en un 80. Como digo, esto son estadísticas nada más. Los primeros 6 meses porque la formación dura 6 meses. Gracias a la combinación de estrategias avanzadas, mentoría directa, a veces grupal, otras veces directa, dependiendo de la necesidad de la persona y del alumno, y un soporte continuo a través del grupo de estudiantes y conmigo directamente. El 95%, pero hacemos encuestas, refieren que tras 2 meses sienten un aumento de la confianza. En un 85% que han alcanzado más consistencia en las operaciones. En los 3 primeros meses ya se nota, bastante. Hay gente que en la primera clase me ha escrito, ay Isabel, diste la clase esta de volumen de tal y de cual, y ay, bueno, no os podéis ni imaginar, yo ya ni las guardo, la mitad de las veces he tenido que ir al teléfono para poderlas descargar y ponerosla, ¿vale? Y el 90%, tras las primeras 4 semanas del programa, aunque al principio cuando entran parece que les suena todo un poco a chino porque es todo algo nuevo, pero el 90% tiene una comprensión mucho más clara y aplicable tanto de la gestión de riesgo como del resto de las cosas que se hacen en el trading. Ahora tenemos cuentas de trading, que eso también os interesa y me soléis pedir siempre. Aquí tenemos una cuenta antes de los entrenamientos. Fijaros la cuenta, el balance. La puedo hacer más grande, pero me tendría que salir de la presentación, pero las he metido tal cual. Es decir, que esta es tan grande como esto. Se ven todos los números, ¿vale? Pero lo que quiero que os fijéis es cómo se viene a veces con una cuenta prácticamente que se quiebra y inicialmente pues cogen más confianza, a pesar de que a veces no vienen los resultados porque todavía no tienen el conocimiento, pero van cogiendo confianza por lo que van viendo. Al mes, a los 2 meses, yo suelo ver ya una mejoría, con lo cual, fijaros ahí, va bajando el precio, pero luego ya empieza a subir. Esto es los resultados de la cuenta de trading. El 85% a los 3 meses ya tiene una consistencia más o menos estable, ¿vale? En los primeros 3 meses. Normalmente, fijaros cómo cambia ya la curva, es mucho más recta, más continua, más estable, más consolidada y además refieren la sensación de que tienen una comprensión más clara de la gestión del capital, del riesgo, de la operativa, se sienten más seguros y realmente ven que es posible. Muchos de ellos cuando terminan a los 6 meses ya están preparados para operar cuentas propias o cuentas de tercero con cierta consistencia. Hay otras personas que prefieren continuar con nosotros, pero en principio con 6 meses bien aplicados, porque requiere también por parte vuestra, porque son entrenamientos, no es un curso, no solamente es que yo os informo y vosotros os quedéis con la información, sino que os hacemos trabajar, soléis estar preparados. Algunos se empiezan a dedicar a gestión de cuentas de terceros, incluso si en los países suyos de origen se lo permiten y no hay normativa. Fijaros, aquí he puesto resultados de cuentas de trading de nuestros alumnos, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos aquí varias cuentas, los balances, veis las curvas, más o menos. A mí me gusta, normalmente casi todas las curvas nuestras son lineales, porque yo les insisto que no se apoyen mucho en el apalancamiento del interés compuesto porque soy muy prudente con las cuentas que no son mías. Entonces siempre insisto en eso. Ahora, cuando ya empiezan a sentirse tan seguros de ese apalancamiento compuesto, lo meten, ocurre magia como en esta de aquí abajo, ¿no? Que tenemos un crecimiento exponencial. Pero ya os digo, yo siempre os estoy diciendo, por favor, mantener constante, mantener constante. Isabel, pero si se me da súper bien que tengo el 70%, un 80% de operaciones ganadoras, un tal, mantén constante. Cuando me hacen caso, pues las curvas son así. Cuando no me hacen caso y ven el potencial, pues a veces las curvas son mucho más grandes de capital, ¿vale? Estas son rentabilidades de alumnos. Estas cuentas también, un 300 y pico. Me decían que es una locura, que miento, que un 300, un 400% era imposible. Aquí estáis viendo un 314%, ¿vale? Y aquí no sé el porcentaje, no lo he calculado, pero es tremendo. Pero aquí vemos las operaciones ganadoras versus beneficio versus pérdidas. Mirad, las pérdidas las tenemos aquí, por debajo de la línea de cero, imperceptibles.
¿Por qué? Porque utilizamos sistemas de coberturas, aparte que prácticamente todas las operaciones son ganadoras. Y luego analizamos y auditamos las cuentas el que la quiere auditar, ¿vale? Porque eso no es obligado, pero es algo recomendable. Y entonces optimizamos los que os está bien mirando incluso las horas o los activos en los que se os está mejor para iros guiando, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos son los resultados de los alumnos míos. Estos no son resultados míos, las cuentas mías las visteis al principio. Es normal que yo como profesional tenga un buen desempeño. Los alumnos míos deberían de resultar también con un desempeño, si no similar, parecido, de ir mejorando. Y aquí veis que es posible. Ahora testimonios. Estos son de la última semana. Creo que algunos vais a reconocer los vuestros. ¿Vale? He tapado por aquí los nombres. No sé si se me ha escapado por ahí alguno. Aquí tenemos a Siwi, que estuvimos en un evento presencial y estaba con el libro de Forest y pues nos hicimos la foto. No sé si pone por ahí de dónde es su Instagram. Ella se dedica a yoga y cuando me vio en el evento, yoga facial, además fantástica, meditación, mindset y tal, para no estar estresados. Os recomiendo enormemente el que esté estresado en el trading, que contacte con ella, por favor, porque es tremenda. Y bueno, pues encantada porque ella me seguía como estudiante de trading, interesada en el trading y creo que hay algunas personas hoy aquí invitadas por ella también que me están acompañando. Y bueno, pues aquí tenemos algunas, muy poquitas he puesto, pues no cabrían tantas y tantas que tengo, pero bueno, os he dejado, aquí tenemos, yo creo que Cristóbal, por aquí está la tuya, por aquí está la de Ana, por aquí, bueno, no quiero decir nombres porque luego si no, pues nos dicen que nos saltamos la ley de protección de datos, ¿no? Pero son todas reales, aquí no inventamos nada porque los resultados son los que hablan por nosotros. Y bueno, ahí tenemos los testimonios de personas, tanto de lectores como de gente que, bueno, pues yo intento dar todo lo que sé, ayudar en todo lo que puedo porque, pues porque sí, porque me gusta disfrutar con vuestras ganancias y con vuestros éxitos, porque cada éxito vuestro en el trading es un éxito para mí como docente, ¿no? Entonces yo disfruto enormemente, pues enseñando y no es realmente por la venta de cursos, porque los que están dentro saben que no, que sería imposible vivir con los cursos que vendemos. Es verdad que ahora el primer lanzamiento que estoy haciendo de ventas y me está costando muchísimo porque es la primera vez que incluso salgo yo personalmente y no estoy acostumbrada a vender, pero como me dijeron, y es cierto, es un producto muy bueno. Y aunque sea por obligación, tienes la obligación de enseñarlo al mundo, enseñarlo a la gente la oportunidad que hay. Y ahora sí que, si me dais permiso, os voy a hablar de la oportunidad que tenemos al precio que es. Este no es el precio que os va a costar, este es el precio que costaría, ¿vale? Con todo lo que tiene, con todo lo que conlleva prácticamente estas formaciones, salen en 8.000. Os vais a morir de risa cuando os diga el precio de la oferta que se va a hacer, porque cualquier persona que tuviera, bueno, cualquier persona inteligente lo aprovecharía totalmente, ¿vale? Veis que hay un montón de cosas que entran. Yo no soy muy buena vendiendo, pero sí me veo en la obligación de hablaros lo que entra. Es un programa de 6 meses, casi son 900 horas de formación, tanto en prácticas en directo como en clases grabadas. Hay estrategias avanzadas, hay una mentoría directa, otras veces grupales, hay un soporte continuo. Tenemos también compañeros que están haciendo clases diarias de aperturas y también clases semanales, auditoría de las operaciones, las hacemos también para optimizar la comunidad exclusiva con los compañeros, aprendemos gestión de riesgo, vamos a introducir también psicotrading porque es fundamental y tenemos acceso a herramientas tecnológicas avanzadas para análisis técnico e indicadores que os prestaremos, bueno, que os regalaremos que son sin coste, que en otros sitios os los están cobrando, ¿de acuerdo? Y cuando finalicéis la formación tenéis elaborado vuestro plan de trading paso a paso, que es fundamental, ¿vale? Porque es el mapeo de lo que hay que hacer, que incluso aunque vosotros os pusierais malos, cualquiera lo podría hacer de vuestra casa porque estaría especificado todo lo que tiene que hacer y cuándo hay que hacerlo. Y eso lo hacemos con vosotros. No es que os entreguemos el nuestro, sino que lo hacemos con vosotros porque nos interesa que vuestro trading sea vuestro y adaptado a vosotros. Entonces os colaboramos a la hora de hacerlo. Al inscribirte, los precios los ha subido la escuela, ¿vale? Este es el último.
mes del 24. A partir de ya están en 2000 y veis ahí que, bueno, hay algunos bonus, estos que están en rojo son los bonus. El libro yo lo envío a todos mis estudiantes porque yo no sé el nivel que tiene cada uno. Bueno, sí lo sé porque me explican, pero no sé hasta qué punto. Entonces, normalmente os envío a todos un libro que es un manual de los que enseñé antes, casi tiene 800 páginas, es el manual más completo que hay en español y ese pues nos permite dedicarnos durante los 6 meses a entrenar lo que hay que ver, dónde hay que verlo sin perder el tiempo, ni vuestro ni nuestro. Y entonces cuando queremos profundizar en algo que a lo mejor es solamente curiosidad o por conocimiento, yo os derivo, pues mira, en el libro pone más cosas, pero lo realmente útil y práctico es esto. Y entonces ahí tenéis el libro también. Tenemos también los webinars que los vamos a añadir, un curso de trading de noticia para los que entran en este evento también y bueno, pues todo lo demás que pone ahí que me imagino que lo habréis leído. Aquí se ha saltado directamente, pues mira, mejor porque si os fijáis lo tenemos las opciones de pago único en 2000 y pago a plazos en 750 euros al mes durante 3 cuotas. Esta formación está exenta de impuestos. ¿Vale? No tiene impuestos porque en España no se paga impuestos por la formación. Sé que vais a muchos cursos y os cobran el IVA, pero la formación realmente de mercados financieros que estamos dando nosotros es la formación que utilizan los traders profesionales. Por tanto, es oficial, es formación que está regulada oficialmente y es exenta de impuesto. Y la oferta especial que se hace el día de hoy solo para los que estáis aquí y durante las 24 horas, es una oferta de pago único de 1.000 euros. Es decir, ni una octava parte de lo que realmente costaría el curso y al 50% de lo que se está ofreciendo. Eso sí, hay unas plazas que son limitadas, solamente se han puesto 10 plazas porque yo me gusta trabajar con grupos pequeños para que así sea mucho más fácil la formación y el intercambio y que nos conozcamos todos. Entonces solamente se han sacado 10 plazas y según el acceso de la gente que vaya entrando, pues se agotarán esas plazas y ya está. Este precio incluye además no solamente la formación del programa de entrenamientos de Elite Forest, sino además la biblioteca práctica. La biblioteca práctica es donde vais a encontrar toda la formación dada y las clases prácticas dadas a todos los alumnos anteriores desde el 2019, que es donde estoy yo en la escuela. Desde ese año, toda la formación de todas las clases prácticas, semana a semana, están en la biblioteca práctica. Normalmente lo que hago es informar sobre más cosas y formar sobre más cosas que no están en los entrenamientos, con lo cual ahí hay un conocimiento del saber tremendo que os pone casi como 5 años por delante del resto. Y sobre todo tenéis el soporte continuo mío a través de WhatsApp. Más directo, imposible, a través de los foros dentro de la escuela para proteger vuestra identidad, lo podéis hacer y aquellas personas que necesiten una mentoría, una tutoría personalizada, pues sería que lo hablaran conmigo o alguna cosa si algo se les atasca. Si no, normalmente lo hacemos en mentorías grupales para que todos se aprovechen. Entonces, ¿cómo dar el primer paso para iniciar con nosotros en caso de que tengas interés? En principio, vais a pasar por un asesoramiento inicial, ¿vale? Hay que agendar la primera sesión para evaluar el nivel de trading y si el programa es para vosotros. Después completamos la inscripción, se realiza el pago y se activa el aprendizaje. Y lo único más que os tengo que decir, aparte de muchas gracias por haber venido, es que un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Recordar que las plazas son limitadas, que la oportunidad es ahora y que si estás listo para transformar tu vida y dominar el mercado en Forex, ahí os he dejado el código QR para que podáis agendar en WhatsApp conmigo directamente. ¿Vale? Como son 10 plazas nada más, solamente va a ser para los 10 primeros que tomen acción hoy. Cuando se acaben, se han acabado. ¿De acuerdo? Porque no vamos a abrir más. Como digo, quiero grupos pequeños, quiero grupos exclusivos, quiero que poder dedicarme a la gente que está y con una calidad formativa. Entonces, quien quiere tener la oportunidad perfectamente puede ocuparla si es diligente en hacerlo. Si no, igualmente a través del WhatsApp, o sea, a través del escaneo
de este código QR podéis acceder a conversar conmigo si tenéis dudas o cualquier otra cosa que queráis conversar respecto al trading. También lo podéis hacer, escanear simplemente lo que es el código QR porque os lleva directamente a mi WhatsApp personal y ahí podremos hablar. Os agradezco el día de hoy por haberme acompañado a todos, a mis alumnos, a los que no sois alumnos. Espero haberos podido aportar parte de conocimiento que os ayude a mejorar vuestro trading de noticias. Y para los que son alumnos tendremos una clase mucho más profunda sobre este trading para que le saquemos mucho más jugo al mercado, en el que espero veros a todos los que decidáis también entrar para acompañarnos en este proceso que tenéis de convertiros en traders exitosos y sobre todo consistentes. Un saludo y buenas tardes a todos.